Bienvenidos, amigos, amigas, a un nuevo episodio de No es país para tibios. Y sí, sé lo que estarás pensando. ¿Cómo que un nuevo episodio? Si no has hecho ninguno. Efectivamente, hoy nace No es país para tibios, un nuevo formato en el canal de videoentrevistas donde traeré a gente que crea que pueda aportar algo. Y hoy tengo el placer de presentaros a Miguel Ancho Bastos. Para los que no lo conozcáis, es un auténtico nido de sabiduría y he aprendido un montonazo haciendo esta entrevista. Tocaremos varios temas, como el anarcocapitalismo, independencia o derecho a decidir, la rigidez del sistema educativo, la sanidad e incluso si sería legítimo realizar un referéndum sobre mi camiseta. Sí, sí, sobre mi camiseta. Así que, sin más dilación, os dejo con la entrevista. La verdad es que será dificilísimo subir el nivel, pero lo intentaremos. Eso sí, antes, déjame un like, anda, que no te cuesta nada y a mí me ayudas un montonazo. Un abrazo y disfrutad de la entrevista. Bueno, pues ya estamos grabando. Muy buenas a todos. Tenemos hoy a Miguel Ancho Bastos, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela. No hace falta presentaciones. Me parece que también es profesor de Políticas Públicas y Administración Pública. Que me corrija si me equivoco. Así es, sí. Está bien. Está bien. Tengo bien los datos, ¿no? Y más asignaturas que doy. Pero sí. De acuerdo. Y si no me equivoco, de joven tuvo una pequeña etapa marxista en la universidad. Todos tenemos nuestros pequeños pecados, hasta que empezó a cambiar de opinión y un día llegó que se identificó como liberal clásico y después hizo una transición a anarcocapitalista o paleolibertario. Sí. ¿Qué es esto de anarcocapitalista? ¿Es lo mismo que paleolibertario? ¿No? A ver, son parentados, vamos a ver. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Ahora, nada. El anarcocapitalismo es una deriva lógica del liberalismo clásico. ¿En qué sentido? Si se entiende que el gobierno no debe intervenir en el ámbito económico, o se entiende que los mercados o la sociedad civil hacen las cosas mejor que lo puede hacer el Estado, ¿qué tiene de peculiar las funciones que prestan el Estado? Es decir, si el mercado hace mejor galletas, o hace mejor acero, o hace mejor bicicletas que el Estado, ¿por qué tiene que el Estado hacer mejor lo que sea, servicios de defensa, servicios de justicia o servicios de obras públicas? Ahí está la cuestión, ¿no? Entonces, el anarcocapitalismo simplemente lo que hace es investigar sobre esas funciones que se consideran, digamos, como privativas del Estado, ver si es verdad que el Estado las hace mejor o no. Vale, y se puede hacer, es el primer debate. Y segundo, si es mejor que las haga. O sea, si las presta de mejor forma o se puede determinar de alguna forma que las presta de mejor forma. La conclusión que llegan los capitalistas es que los servicios que presta el Estado son servicios como cualquier otro. Independientemente del manto místico que tengan son servicios de prestación de servicios como cualquier otro y podrían ser prestados perfectamente en el Estado, sin el Estado. Es decir, esta es la idea del anarcocapitalismo. Es una deriva lógica del liberalismo. Vale. ¿Y la vertiente paleolibertaria es lo mismo? La vertiente libertaria es una hipótesis sobre cómo podría organizarse una sociedad en ausencia de algún ente monopolista de coerción, de algún ente estatal. Es otro debate, ¿no? En el sentido de que se entiende, los paleolibertarios entienden que para organizar una sociedad de ese estilo, en ausencia de ese ente de coerción, es necesario alguien que supla alguna de sus funciones. Por ejemplo, es necesario, ciertos valores conservadores, por eso son paleos, ¿no? Para organizar una sociedad de ese estilo. Por ejemplo, defensa de la propiedad, ciertos valores religiosos o éticos, porque si no una sociedad, claro, no es puro átomo, necesita alguna forma de cohesión entre ella, ¿no? Desde formas familiares, etc. ¿no? Es el debate que hay. Entonces, por eso se llaman paleos. Porque para organizar una sociedad en ausencia de Estado, eso sí, se entiende que es necesario un mercado o formas de propiedad. Una sociedad solo puede funcionar sin Estado si existen mecanismos de propiedad privada o mecanismos de intercambio de ese estilo, ¿no? Pero además necesitas no solo elementos económicos, necesitas elementos sociales. ¿No? ¿Y cuáles son, por ejemplo, estos elementos? ¿Cómo? Pues una ética del trabajo, una ética de la propiedad, pues una ética de determinados valores sociales, pues de cierta empatía social, incluso
cierta idea de ayudar a los demás, es decir, que es un valor ético, es decir, que es un valor que a lo mejor viene del cristianismo o viene de otras éticas, pero es un valor que no dejar tirado al otro. Es decir, los sistemas anarcocapitalistas no implica que usted vaya a dejar tirado a los más pobres. Eso lo propusieron algunos como Spencer o algunos como Ayn Rand en su momento, pero no es mi visión, ¿no? Más, incluso para ayudar al más necesitado, lo hacen mejor los mercados o lo hacen mejor las instituciones de la sociedad civil, que lo hace el Estado. ¿Y a través de qué mecanismo se podría articular esta ayuda a las personas más desfavorecidas? Hay varias. Primero, la familia. La familia es una institución social que básicamente los más desválidos son cuidados por los más activos siempre. Es un contrato intergeneracional. Todos fuimos desválidos. Usted fue desválido hasta hace poco. En el sentido sí, bien poco además, sí. ¿Qué? No, bastante bien poco, que cada vez somos más dependientes. Sí, pero aún así, estrictamente dependiente, hasta los 6-7 años no fue usted capaz de andar por ahí solo. O usted, esperemos que llegue anciano y en ese momento necesitaba el cuidado de otros, ¿no? Esa, por ejemplo, fue la familia. Fueron, por ejemplo, las religiones organizadas. Siempre, todo tipo de religión tienen un tipo de institución de ayuda social. Es una de sus funciones, tanto social como normalmente funciones incluso de corte educativo. Pero son funciones que se prestan, digamos, en ausencia de un poder. Simplemente y en ausencia de una familia o un cobijo. Una religión. Hay la comunidad, los vecinos, las caritis. ¿No? Está muy poco estudiado. Estudió un señor que se llama David Beighton hace tiempo, estudiando toda la red de empresas incluso de tipo social. Estoy pensando, por ejemplo, en empresas tipo 11 o cosas por el estilo, ¿no? Que son empresas. Es que eso antes había mucho de eso, o incluso, por ejemplo, en las fundaciones. Había empresas con ánimo de lucro, pero que el lucro después se repartía a los pobres. Que el lucro era destinado a atender las necesidades de los pobres. Por ejemplo, en su momento las fundaciones de las cajas de ahorro, las fundaciones de los bancos, cosas por esto. Se pueden hacer instituciones de muchos tipos. Lo que quiero decir es que había... Y después la propia autoorganización. ¿No? Ahora lo explico. Y que, por ejemplo, todo lo que es mutualismo. En España aún es frecuente encontrar mutuas o igualatorios. Eso eran personas, por ejemplo, muchas veces los obreros se juntaban, se indicaban unas pequeñas sumas y contrataban sistemas de seguros de médicos o de seguros de viudedad o incluso cooperativas de vivienda o hacían economatos, ¿no? Es todo el fenómeno del mutualismo, de la asociación en común. Bien, ¿qué pasa? Esto todo se frenó. Se frenó a principios del siglo XX. Todo eso estaba, a veces es que la ayuda al pobre o la ayuda al necesitado antes era muy mala, claro, era muy mala, pero todo era muy malo en el siglo XIX. En el siglo XIX no había electricidad, no había agua, todo era una miseria, todo, incluso el que vivía trabajando, que tenía para vivir, no vivía especialmente bien. ¿Qué pasa? Eso había empezado en todos Estados Unidos a desarrollarse, crear toda una industria, toda una red, un tejido pues, de asistencia social. Siempre con la idea de que no fuese necesaria la asistencia social. Fíjese cuál fue la lógica. Es decir, la lógica es que no sea necesaria asistencia social. La lógica es que el necesitado pues, sea capaz de trabajar o sea capaz de aportar algo. Esa era la idea, minimizar el número de pobres. Es decir, no era, y había toda una red de filantropía e incluso de negocios, estoy diciendo esto. Pero aparte de eso, los sistemas de mercado, el capitalismo, una de las principales funciones fue atender también las necesidades futuras. Toda la industria, por ejemplo, muchos de los desarrollos financieros, el concepto todo de perpetuidad, de renta perpetua, ¿no? Es un concepto pensado para atender necesidades en el futuro. Todos los sistemas de ahorro y previsión, todos los sistemas de seguros, son pensados también para atenderse cuando una persona está bien, prever para cuando está mal. O prever, por ejemplo, pues para hijos que queden huérfanos, viudas o viudos o lo que sea, si lo que se necesita, padres, lo que sea así, pues hay mecanismos de seguros para prever esas circunstancias. Y el capitalismo también colaboró todo esto. Es decir, que era una red, era un entramado de instituciones que ayudaban entre todas ellas a atender necesidades de los pobres. Atendían poco, sí. Creo que todo era pobre en aquel momento. Es que no estamos creciendo como era antes comparado con lo que es ahora. Con los medios que tenemos hoy, ¿cómo sería esa asistencia? Eso no se sabe porque se frenó.
se frenó en buena medida. Por ejemplo, todos los pactos que había, por ejemplo, en cuestión de pensiones. Yo leo mucho, cuando leo historia, digo que la gente de antes, ¿cómo hacían las personas para cuando eran ancianas? Bueno, normal es que cuidaran de sus hijos de ellas, etcétera, ¿no? Que lo hablaran, etcétera, ¿no? Pero había pactos sucesorios. Yo, por ejemplo, imagine que usted está solo, es anciano y tiene una granja o tiene una propiedad. Pues implementación un pacto sucesorio, pues un matrimonio, una persona joven lo cuidaba y se quedaba con la vivienda después. Está en el derecho de todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, pocas personas llegaban ancianas. Sí, o ahora existe una figura jurídica que en España es poco conocida, como es la hipoteca inversa, ¿no? Dedicada pues a aquel que ya tiene una vivienda en propiedad pagada, la hipoteco y percibo una renta pues para complementar mi pensión si la tengo o para vivir. Claro, pero eso es el capitalismo. ¿Y por qué tiene tan mala fama el capitalismo? Es decir, muchas veces escuchamos, ¿no?, desde los medios de comunicación, el capitalismo es un sistema, ¿no?, donde los lobbies se alían con el Estado, los ricos cada vez son más ricos, son la ruina para el trabajador que sufre la extracción de la plusvalía por parte del empresario explotador. ¿Por qué esto cala tanto en la sociedad actual? El capitalismo es un sistema que no es natural. Eso ya lo digo ya desde el principio. No es natural, o sea, es una cosa que el ser humano tiene que comprender, o sea, no se ve intuitivamente. De hecho, si aparece tan tarde en la historia, es porque no es tan fácil de ver. Y no debe ser confundido con el comercio. ¿Vale? El comercio sí que es más o menos natural. Los experimentos incluso que se hacen con niños, los niños cambian cromos entre ellos o cambian cosas. El comercio sí que es natural y el comercio existió siempre. Existió en los romanos, con los chinos, existió con los pueblos de la antigüedad. O sea, no es una cosa nueva, está más o menos asentada en el ser humano. Entonces, cambiaron unas cosas que tiene uno por otro, es así. El capitalismo es distinto. El capitalismo no solo es ahorro, es un ahorro sistemático y una reinversión sistemática. Es una privación del consumo presente en aras del consumo futuro, pero hecho todo ello a través de instituciones racionales, a través de cálculo económico, por ejemplo, a través de mecanismos de beneficio y pérdida, o a través del sistema de precios que nos orientan la producción. O sea, nosotros no solo ahorramos, sino que ese ahorro lo invertimos de forma correcta. No solo es ahorrar. El ahorrar, bueno, puedo ahorrar y ir una semana de vacaciones a la playa, está muy bien. No, está muy bien, no tengo nada en contra de eso. Pero el día siguiente voy a estar igual que estaba antes. Ahora, si con ese ahorro compro, yo que sé, una máquina de coser, pues puedo complementar mis ingresos con esa máquina de coser. Ambos son ahorro, pero es un ahorro sistemático. Digamos, cada uno de producción y el otro simplemente es un ahorro para consumir. Los antiguos ahorraban, ganaban dinero y lo consumían. Los nobles de la antigüedad, los comerciantes de la antigüedad, cuando tenían dinero, ¿qué hacían? Compraban un título de nobleza, compraban un palacio, intentaban casar a sus hijas o hijos con alguien de noble o de una familia consideraban superior, etc. Pero no reinvertían de forma sistemática. Eso es una cosa que requiere mucho autocontrol, mucho sacrificio, mucho decir, quieto, no puedes ganar lo que hay, y no solo eso, que lo vas a invertir a largo plazo. Y lo que dice el capitalismo es dónde invertir ese ahorro. Tenemos bolsas, tenemos cámaras de compensación, tenemos un montón de sistemas que nos permiten que ese ahorro sea siempre invertido de la mejor forma posible. Y eso es el capitalismo, y tiene que ser sistemático. ¿Por qué no es popular? Porque no es comprendido para la mayor parte de la gente, buena parte de la gente, y es natural que sea así. Esto es normal, cuando tenga dinero lo gaste. Sí. También por este concepto de preferencia temporal, ¿no?, tampoco desarrollado de, no, mira, yo tengo esto y en vez de sacrificar mi presente actual en aras a tener un futuro mejor, pues no, mira, me lo gasto a vivir, que son 2 días, a que estos carpe diem que usted da a veces en sus charlas y punto, ¿no? Sí, no, porque eso es lo que se vende y eso es lo natural. Yo creo que lo natural, lo que pasa es que el ser humano es artificial, muchas cosas que tiene y muchas instituciones que tiene le cuestan. Leer y escribir no es natural. Hay que aprenderlo y cuesta esfuerzo. Después nos da ventajas, pero cuesta esfuerzo. Muchas de las cosas que hacemos nos cuestan esfuerzo. Son instituciones de este estilo, pero el capitalismo también es algo que no es fácil de entender. Y después, claro, el resultado es que, claro, unas personas pues, son más ricas, aunque mejora todo, unas personas pues, van a ser más ricas que otras porque hacen mejores inversiones. Claro, y eso a la gente les es más difícil de entender, porque sobre todo porque no entienden por qué es así.
Usted le pregunta por qué Andorra es más rica que otro sitio y otros países son más pobres. ¿Por qué? Todos somos seres humanos, exactamente iguales. Eso no tengo la menor duda. ¿No? Es porque unos van bien, otros mal. Mire qué instituciones tienen. Mire qué forma de vida tienen. ¿No? Desde luego, sí, son notas características que hacen que pues, unos territorios vayan a mejor, otros territorios Son vayan a valores, peor, y en consecuencia la gente se traslade de unos a otros. Son valores culturales, porque el capitalismo requiere de cierto también individualismo, o de cierto egoísmo. No mucho, pero algo de eso requiere. ¿En qué sentido? Un señor que se llama Heinrich sacó un libro que se llama La gente más rara del mundo, que es un libro muy interesante, ¿no? Explicando de los países europeos. Claro, países europeos, usted gana dinero, se lo queda a usted. Pero si usted es ahorrador, explica muchos casos de algunos pueblos, unas culturas africanas o con otros puntos del mundo, ahorran. Cuando tienen ahorrado, pues le viene un primo que tiene un funeral, le viene un primo que tiene una boda, le viene un tío que tal, ¿no? Y le piden el dinero y no se lo pueden negar culturalmente tampoco. Entonces no hay ningún incentivo al ahorro. Entonces es necesario pues, cierto punto de individualismo. Eso es cultural. Dice Heinrich que es cultural pues, de nuestra religión, de nuestra forma de entender el mundo, ¿no? Sí, desde luego. Claro, y no es fácil de trasplantar. No se puede, pero no es fácil de trasplantar. Como todo cambio cultural. No es llegar allí mañana, como hicieron los turcos. Cogieron el código penal, el código civil suizo y lo pusieron en Turquía, pensando que aquello iba a ser Turquía. Se cogieron la ley suiza y la pusieron en Turquía, la misma. Como comprenderá, aun poniendo la misma ley, no, aquello no se convirtió en Suiza. ¿No? Claro, si hace falta, pues, otras cosas, ¿no? Claro, y eso es lo que es difícil de ver, y difícil de entender o difícil de percibir. Por eso es difícil explicar este sistema. O como muchas veces, ¿no? Se hace desde las instituciones políticas de España, ¿no? Es que mira, en los países nórdicos, X, apliquemos esto aquí y tendremos los mismos resultados exactamente, ¿no? No, exactamente no. Pero la imitación es buena cosa. Y es uno de los éxitos de Europa. Que había muchos sitios donde experimentar, de países microestados como Andorra, ¿no? Había muchos sitios donde experimentar. Y aquí que lo hacía bien, lo copiaban. Es así de simple. Aquí no se hacía mal, se abandonaba. No es que vaya exactamente igual, pero el capitalismo se difundió más o menos así también. El capitalismo aparece en puntos concretos de Europa. Y no aparece en toda Europa a la vez. ¿Qué pasa? Esos países que lo adoptan crecen tanto que los demás países se ven obligados a ver qué hacen esos señores. Y lo van adoptando, lo van copiando. Y así se fue extendiendo al resto del mundo. Porque, a su juicio, a día de hoy vivimos en un sistema capitalista. ¿Qué le falta o qué le sobra para ser un sistema capitalista? A ver, es que no hay un umbral. A ver, Mises decía que un país capitalista cuando hay bolsa. Vale. Cuando se pueden comprar y vender empresas. Más o menos libremente. Entonces yo hablaría que lo que tenemos es un sistema capitalista fuertemente intervenido. No creo que llegue a un... No, aunque yo a veces lo digo de broma, aún no es el socialismo, ¿no? Pero pudiera llegar a ser. Es decir, que no hay un umbral de diga a partir de aquí es capitalismo, a partir de aquí es socialismo. Pero los efectos ya los efectos se pueden sentir, ¿no? Por ejemplo, la disminución de la tasa de crecimiento. Los países europeos tan intervenidos y tan como somos llevan tiempo estancados. Hace tiempo que no aquellos progresos e invenciones que yo siempre pregunto en clase, de los cacharros que tienen ustedes ahí encima, esos móviles y trastos que tienen ustedes, ¿cuántos están hechos en Europa? No solo el trasto, sino el software que hay. Sí, no hay nada, no hay nada. Nada, sí, es todo desarrollo de Asia, ¿no? Desde luego. Vamos viviendo un poco de las rentas, de que algunos productos aún los hacemos bien de alta calidad y otras cosas, pero no somos para nada punteros. Se ahogó todo ese instinto. Eso por supuesto. Claro, también. No repito que es una cosa frágil, es como una flor, una flor delicada, hay que cuidarla. El problema es que es difícil de entender. Cuando, por ejemplo, estos autores, ¿cómo se llama este? Es la gran transformación, Polanyi, dice que el capitalismo lo creó el Estado. El Estado no puede haber creado el capitalismo, porque el Estado no sabe lo que es el capitalismo. El capitalismo no se sabe muy bien lo que es, hasta que se empieza a estudiar más o menos un poco en el siglo XX. Pero el Estado no podía, bajo ningún concepto, saber lo que iba a salir de ahí, porque no entendía esos conceptos. Simplemente veía que si aquello lo dejaba hacer, aquello crecía
Se enriquecía, y si se enriquecía el pueblo, también se enriquecía el Estado. Eso fue lo que aprendió. Hoy en día parece que esa lección se ha olvidado también. Pero es muy interesante estudiar el capitalismo, porque es un conjunto, yo creo que en última instancia deriva del autocontrol. Y en un sistema, digamos, como el que usted defiende, como es el anarcocapitalismo, ¿cómo se disuadiría a la gente de conductas perjudiciales para la sociedad? Es decir, a día de hoy existe lo que es pues, un derecho público, como es el derecho penal o el derecho administrativo sancionador, que te dicen, oye, si tú vas pues, más de 120, te multo. Si tú pues, cometes un crimen, te multo, y si ya es de determinada gravedad o eres reincidente, te encierro. ¿Qué mecanismos tendría un sistema anarcocapitalista con un Estado mínimo para disuadir al ciudadano de estas conductas? ¿Cómo son sociedades como las nuestras? Es decir, primero tiene que tener usted una moral, saber que las cosas también no están mal. Si no, está usted perdido. No, es que si no, usted está diciendo comportamientos malos, pero primero tiene que saber cuáles comportamientos son malos. Totalmente. Pero igual lo que es malo aquí no es malo en otras culturas. Pero tiene que establecer algún tipo de comportamiento malo. Y normalmente no hace falta el Estado para controlar. De hecho, el Estado no sería capaz de controlar casi todas estas funciones. Eso es lo primero que hay. Entonces, por eso incido muchas veces cuando hablo de este tipo de previo, ¿no? Tendría que haber algún tipo de moral más o menos fuerte que sancione determinadas conductas, ¿no? Eso es lo primero que tiene que haber. No tiene por qué ser necesariamente coercitivo, pero primero tiene que haberlo. Si no tenemos claro lo que es bien y mal, no podemos operar. Pero tenemos que saber primero lo que está bien, qué conductas pueden ser sancionadas, conductas pueden ser sancionadas. Por ejemplo, el propio crimen, la sanción varió a lo largo de la historia. Por ejemplo, los romanos podían matar esclavos en unas épocas y no pasaba nada. Formaba parte. Entonces, hoy en día es absolutamente inmoral, como debe ser. Siempre como un cambio en el concepto de ese tipo de cosas. Entonces, primero hay que tener claro eso. Pues incido mucho en eso. Primero eso. Después, y aún así hay personas que se saltan ese tipo de cosas. Sí, entonces vamos a ver. Y aquí es donde tenemos que hacer arqueología. Sé que el problema es difícil, que no estoy negando su cosa. No, hay que hacer arqueología intelectual. En el sentido de cómo hacían otros pueblos, cómo se hacen otros pueblos, cómo se podría hacer aquí. ¿No? El mecanismo típico histórico de sanción es la expulsión, que sigue siendo entre nosotros, sigue siendo el mecanismo principal. Si usted una persona pues lo trata mal o se lleva mal con él, simplemente evita su compañía o no la quiere en su trabajo o se separa usted de ella. Es la forma de exclusión. La exclusión social es una forma de sanción y fueron acusados todos los pueblos, ¿no? Esa es la principal. Después, claro, hay casos muy graves, ¿no? Después ahí donde se puede hacer arqueología, donde se puede ver qué mecanismos de sanción pueden ser los más adecuados para cada uno. A día de hoy, nuestro ámbito de sanción está muy reducido. No sé si por motivos morales, a lo mejor es así pertinente, usted que es abogado seguramente lo sabe mejor que yo. ¿No? Por ejemplo, solo casi solo admitimos la multa y la cárcel. Sí. O en determinados casos también el destierro, ¿no? La expulsión del país y, pues eso, alguien es un delincuente asiduo. Pero usted no puede echar a un nativo de su país. A un nativo, con un nacional es diferente, claro, sí. Pues entonces digo, ¿qué elementos se usan? Básicamente dos: la multa y la prisión, o sea, apartarlo del mundo, encerrarlo en un sitio o sancionarlo pecuniariamente. Pero que los antiguos tenían más, por ejemplo, tenían la vergüenza. Es mítica cosa que lo emplumaban a uno, le ponían un burro, ¿no? Y todo el pueblo lo insultaba. O la pena de picota, ¿no? Que le ponían así una cabeza en una especie de picota y la gente le tiraba frutas y le escupía. Es la vergüenza pública, digamos, ¿no? La deshonra. Pero no implicaba una prisión después. El marcado, por ejemplo, ¿no? Al delincuente así le ponían con un hierro, le marcaban como delincuente y lo dejaban suelto o le cortaban un trozo de oreja. Es decir, el marcado hoy día se podrían hacer, no de esa forma tan brutal, pero por ejemplo la pena de telediario, yo creo que para muchos delincuentes es peor que la pena de prisión. Sí. Porque, por ejemplo, un delincuente, un corrupto así, simplemente ya lo expulsa de la vida social a la que estaba acostumbrado.
¿no? Lo convierte en una especie de paria social. Sí, desde luego. O incluso ahora ya en el siglo XXI, con esto de las redes sociales, que alguien con cierta influencia publique algo, te ha arruinado la vida, según lo que sea. Pero la influencia hay que ganarla. Pero bueno, quiero decir, pero que es un mecanismo. El mecanismo de marcado, por ejemplo, son las pulseras electrónicas. Que simplemente le dejan, no le dejan, por ejemplo, entrar a determinados sitios o avisa de su presencia o le impide determinadas cosas. Pero le da libertad. ¿Por qué digo esto? Porque no hay una modulación. Es decir, un violador tal como estos que estamos ahora viendo ahora y un delincuente de estos corrupto, un delincuente económico, no es el mismo tipo de peligro social. Y la cárcel está bien, pero no es el mismo castigo no es lo mismo. Con las personas sí que a lo mejor hay que tenerlas físicamente apartadas de la sociedad porque hacen daño a los demás. Al otro ya con una multa, por ejemplo, o combinada con una publicidad negativa, un apartamiento de la bolsa o cosas por el estilo, puede ser una sanción incluso peor. Y totalmente, por este aislamiento social y que, claro, esta burbuja de comodidad de este entorno te ves privado de él. Eso es lo que hacía. Digo que estos son debates filosóficos. Repito que todos los abogados lo tienen que saber mejor. Son así debates. Y debo decir que vea que el tema está pensado, que hay muchas formas de... Y por cierto, el castigo en una sociedad de este estilo implica siempre compensación y compensación a la víctima. O sea, si el daño yo se lo hice a usted, es a usted a quien hay que reparar, no al Estado de forma genérica. ¿No? Entonces, hay que darle a usted... Y si yo hago un vertido y castigo un río, no, la multa no es para el Estado, la multa es para los afectados por el vertido en el río, no para el Estado en general, ¿no? Entonces, pero siempre hay una visión de compensación. Claro, estas cosas hay que hacer arqueología, repito. Las primeras cárceles, de hecho, se financiaban de forma privada, con el trabajo de los presos que redimían la pena allí. O sea, para redimir la pena, les ponían a trabajar y así devolvían el daño causado. Y una parte de ese dinero iba para mantener la prisión en la que vivían. En algunos sitios. Por eso hay que ver cómo se hacía. Eso es lo maravilloso del capitalismo. Es que lo obliga a uno a investigar todo tipo de cosas. Que después tienen aplicación, a lo mejor tienen aplicación cambiadas al día de hoy. En ese aspecto pueden ser útiles, pueden dar soluciones a problemas que a día de hoy no se tienen en cuenta, precisamente porque el Estado tiene una forma de actuar y la forma de actuar que tiene pues le lleva a buscar determinadas soluciones y no se piensan en otras. Porque claro, esto es maravilloso porque tiene que investigar otros pueblos, otras culturas, ver cómo se hacen en otros sitios. Sí, desde luego, además en un mundo tan heterogéneo como el actual. Por cambiar un poco de bloque, me interesa mucho su opinión sobre un asunto muy específico, que es en el marco de una pandemia, como esta que hemos vivido, ¿no? Pues con el COVID y tal. La pregunta es, ¿está justificado que el Estado restrinja nuestras libertades en casos pues, como el COVID o atentados graves y demás? ¿Cuál es su opinión en este aspecto? A ver. Sí y no. Como buen gallego le voy a contestar. Sí. El otro día me contaron que un gallego te lo encuentras en una escalera y no sabes si sube o si baja, ¿no? Y respondemos siempre con otra pregunta. Y tenemos son tópicos, pero bueno, algo de razón tienen. No somos así. Pero ¿por qué le voy a contestar así? Históricamente hubo un debate en el siglo XIX sobre cómo tratar las pandemias. Un debate teórico. Que eran los contagionistas y los no contagionistas, si no recuerdo mal, no sé exactamente ahora cómo el nombre exacto, creo que era así. Unos, que eran más bien próximos al liberalismo clásico y al anarquismo, defendían que la sociedad tenía que adaptarse a la posibilidad de una pandemia. O sea, la sociedad tenía que buscar mecanismos pues, para precaverse una pandemia cuando esta viniera, ¿no? Pues, por ejemplo, pues tener casas diseñadas o intentar diseñar las calles o las casas para que estuvieran preparadas para una pandemia, tener pequeños acopios en casa de medicamentos o de cosas para no tener que andar a salir, etc. O sea, buscar un diseño pues, desde la propia vida personal hasta la propia vida social para atender a las pandemias. O sea, tener una sociedad diseñada ya para eso. Otros decían no, que tenía que ser el Estado a través de forma administrativa el que tenía que gestionar las pandemias cuando estas vinieran. A través de sus expertos, sus burócratas, sus médicos, ellos gestionaban cada momento la pandemia y decidían lo que hacer. Uno decía,
de una forma o de otra. Triunfó la visión administrativa, triunfó la visión de que el Estado es el que tenga casa de esto. Entonces, claro, todos los mecanismos de sociedad civil o de mercado que también habrían previsto, ¿no? Una pandemia no estaban disponibles. Los primeros días de la pandemia no teníamos nada en casa, nada, ni un EPI, ni teníamos una mascarilla, ni teníamos ningún medicamento, ni teníamos nada. Un otro sistema habría previsto eso, con pequeños y baratos botiquines o con formas de estilo y con formas de vida o con diseños ya preparados para atender ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, la máscara hizo mucho en el sentido que permitió la movilidad. ¿No? Si tuvimos confinamiento es porque no había máscara para andar por ahí, protectora. Al triunfar el otro modelo, nos encontramos que llega la pandemia y no tenemos ningún tipo, no tenía ni el propio Estado, herramientas para atender ese tipo de pandemia. Entonces, como no las teníamos, pues no quedó otra que hacer lo que el Estado mandaba porque no había otra cosa. ¿No? En ese aspecto le estoy diciendo, claro, ahora llegó la pandemia y el Estado nos manda, claro. Pero el problema es, y no vamos a aprender. Es decir, en vez de decir, a ver, ¿cómo puede ser otra pandemia? ¿Qué necesitaríamos en caso de tener en casa, en caso de una pandemia? ¿Qué hábitos de cultura, de conocimiento, de cosas serían necesarios para precaver eso? ¿Cómo tenemos que diseñar una casa pues, para tener, unos mínimos precauciones para todo eso? ¿No? Eso sería lo ideal. Para cuando llegue la siguiente, cada uno llegará a su casa, cogerá su botiquín y echará mano de lo que tiene. O los propios gobiernos que tuvieran, pero es que no van a hacer. Pues sí, esta mochila de supervivencia que recomendaban, ¿no? De, oye, tienes que tener esto preparado por si... Unas reglas, ¿no? Unas reglas, unas indicaciones, correctas en internet. Pero esa es la idea. Pero claro, al llegar un momento no teníamos nada, no había ni forma de adquirir lo mínimo. Consecuencia, tuvo que el Estado que encerrarnos, porque no quedaba otra. Yo en ese aspecto no critico que me encerraran, me critico que no se haya hecho nada para prevenir y que no se esté preveniendo la siguiente. Que no nos estén enseñando ya en la escuela o en la vida normal a prever la siguiente, porque se nos va a olvidar en poco tiempo. Entonces usted, si lo he entendido bien, ¿no? Considera que, al menos en el contexto del COVID-19, que no se habría podido aplicar una medida o varias menos lesivas que encerrarnos porque les pilló desprevenidos. Yo mi ignorancia también, a corto plazo no vi otra. Que no teníamos nada. No teníamos nada. No, sí, desde luego. Y aparte, bueno, hubo como, ¿no? Pues cierta información oculta que luego se había visto que ya se sabía de antes y demás. No, y que los gobiernos engañaron a la gente. Le dijeron que no era tan grave, le dijeron un montón al principio, pues casi prohíben las mascarillas, después las obligaron. No sé si se acuerdan ustedes de esos cambios de postura. Entonces, claro, hay cosas que... Totalmente. No, pero es que eso me pareció mal porque los gobiernos sabían que la mascarilla era buena y dijeron que no era buena simplemente porque no las tenían. Porque había escasez, claro. Sí. Y no dejaron funcionar los mercados, porque los mercados para suministrar mascarillas serían mucho más rápidos que los estados. Sí, al principio el precio subiría enormemente, pero esa subida de precio haría que todo el mundo se pusiera a producir mascarillas. Que se abandonaran otras producciones textiles y todo el mundo se pusiese a producir mascarillas. Esa sería la idea. Totalmente. Y aquí se dieron dos casos muy característicos que, bueno, pues desde la prensa nos bombardeaban. No, mira, yo qué sé, los futbolistas de primera división que sí que tienen acceso a los test COVID y los enfermeros que trabajan en el hospital de NOT, pues no tienen. Claro, pero aquí a mí me parece paradójico, ¿no? Que un Estado tan grande, con la cantidad de medios que tiene, no se haya podido espabilar para hacer esto y, en cambio, una federación, en este caso de fútbol, pues sí. Pues lo que estoy diciendo. No sé cómo lo vivieron en Andorra, pero seguro que lo vivieron de forma mejor, porque el Estado también actúa de forma bruta. Puso todas las medidas de pandemia para todo el país. Por ejemplo, la isla de La Gomera, creo que era la isla de La Gomera, que no tenía ningún caso, tenía que estar igual con un sitio saturado de enfermos. ¿Pero por qué? No me preguntas por qué. ¿Porque le es más cómodo al Estado? Sí, ya sé que le es más cómodo al Estado, pero ¿por qué? ¿No? Y después, claro, no es lo mismo las formas de atender una cosa de estas en el rural, que no hay población. Literalmente el riesgo de contagio es muy bajo, la densidad es muy baja. Tengo una ciudad muy poblada, entonces, claro, las normas tienen que ser distintas. Y eso es nada natural. La densidad de población no es lo mismo
el metro de Madrid que un pueblo rural de España. Sí, sí. Efectivamente, que no tiene población, o sea, no tiene población, tiene una población muy dispersa y los riesgos de contagio son mucho menores, como se vio. Entonces, ahí está la cuestión, porque tiene que actuar de forma bruta, sin poder modular, ¿no? Por ejemplo, el urbanita, que sepa que viene una pandemia, sí que tiene que ser más consciente que el señor del rural, por ejemplo. Esa es la idea. Es decir, pero eso todos, igual que le hablé antes, de que los mecanismos de ayuda social, todos ellos se inhibieron. O sea, se frenaron, no dejaron que evolucionasen. Y estaban evolucionando muy rápido, aunque eran mutualidades, aunque eran cosas de ese estilo, ¿no? Muchos hospitales, cosas por el estilo, aunque eran grandes superficies de cosas, tienen su origen en sindicatos de este estilo, tienen origen en economatos obreros. Pero esto es lo mismo, todo este mecanismo sanitario podría haber evolucionado simplemente explicándolo, ¿no? Por ejemplo, toda la cosa. ¿Por qué funciona peor, por ejemplo, en el primer momento el sistema español que el sistema alemán? El sistema alemán porque no es un sistema centralizado. Es un sistema de cajas de seguros. Es decir, no hay un ministerio de la salud alemán. O sea, en el sentido de que sea... Sí, un ente centralizado, homogéneo para todo el mundo. El sistema, claro, son redes de hospitales privadas y cada una de ellas se encargó ella misma de hacer acopio y de aprovisionamiento, porque buscaba por su propio interés y falló menos que eso y tenían más respiradores y tenían más aparatos de este estilo, porque estaba previsto todo esto. Previsto no, era mucho más resiliente que un Estado que cuando planifica o hace los cálculos no cuenta con cosas como estas. Y si como no cuenta, pues no está planificado y no está planificado, a ver cómo lo sacas. Desde luego, sí, sí. Y siguiendo con el tema del COVID y tal, claro, yo pues discuto mucho con mis amigos y tal, ¿no? Y algunos de ellos me decían, sí, pero es que claro, yo pues estoy muy agradecido al Estado porque pues cuando yo me he visto en una situación de ERTE, pues me han pagado y he tenido un sustento estatal, por lo tanto, esto es la prueba de que pues, la seguridad social y los impuestos que pagamos están totalmente justificados. ¿Cómo les explicaría que no es así? Bueno, porque se puede ver perfectamente como un sistema de seguros. Y eso básicamente como se hizo fue generando inflación que se está pagando ahora. Ahora, ¿no? sí. Claro, pues decir que no es que la seguridad social hiciera con tu dinero nada. Lo que hicieron los estados fue crear grandes cantidades de dinero para pagar esos ERTEs, ¿no? Pero estamos a una vez más. ¿Por qué hizo falta el ERTE? Porque el gobierno, al ser tan bruto, cierra todas las empresas. No dejó trabajar a muchos sectores. Claro, y ni dejó a las empresas que previeron la posibilidad de una pandemia, precisamente para poder acondicionar de forma fácil sus estructuras a la pandemia. Como no les dejó, nadie se preocupó de esto, sino que el Estado se encargaba de todo, precisamente nadie estaba preparado para esto. Y hubo que hacer ERTEs en muchos sitios. Aparte que algunas empresas puede ser que el ERTE fuese necesario, pero otras no, porque todos los sectores tuvieron que cerrar a la vez, ¿no? Y en todas partes, es lo que estoy diciendo. Pero claro, sí, te obligaron a estar. Pero cobras el ERTE porque te obligaron a parar, no es porque fuera un ERTE normal. Eso es, sí. O sea, fue, claro, oye, todas las actividades, pum, cerramos y encima no te doy ninguna contraprestación. Eso es lo que no tendría ningún sentido, ¿no? No puede tener sentido, claro. Porque si te obligan, por lo menos que te paguen, claro. Pero el problema es porque tienen que parar todos a la vez. Sí, todos a la vez, en todas las regiones, bajo la misma premisa. Claro, y en todo tipo de trabajo, no todos los tipos de trabajos son iguales. Pero claro, repito que es comodidad. Todos cerrados y te metes problemas políticos. Eso ya lo que estudiamos política ya lo sabemos. Siempre es lo más cómodo. Totalmente, sí. Porque cambiando de tercio, no sé si usted es partidario de los DNI, es decir, de que exista un documento que nos identifique como ciudadanos de un determinado estado, si cambiaría la forma de organizar esto, si no. Obviamente no soy, claro. Hay un libro, no me acuerdo del autor, que se llama La invención del pasaporte. Se llama así. Pasaporte es una cosa del siglo XX, antes no había. Es decir, primero, parece que es otro el que certifica que usted es usted. Eso es, bajo un documento que es propiedad suya, además, y que te deja usar. Sí, claro, un documento que es propiedad suya dice que usted es usted, pero lo dice él, no lo dice usted, ¿no? El DNI no es para... El DNI o el pasaporte no es por si lo tiene usted, es por si lo quita. El principio del DNI, no solo en España, en otros países, de hecho países del mundo que no lo tienen, pero lo crea Franco en España para los delincuentes.
Vale. Para los represaliados políticos. Y no para que lo tengan, es por si se lo quitan. Es decir, si usted no tiene, por ejemplo, si usted le quitan el DNI en España, en principio no le pasa nada. Lo que pasa es que usted ya no se puede montar en un avión, ya no puede hacer un montón de gestiones. El problema no es que se lo den, y sobre todo si se le quitan el pasaporte no se puede mover. Claro. Entonces es un mecanismo, fue históricamente un mecanismo de control social y irá más porque al estar dotado de chips, pues ya le podrán apuntar puntos dentro de poco como hacen en China. De momento no esperemos que entre nosotros nos lo hagan, pero la potencialidad ya está ahí. Desde luego, lo de China, la verdad, es algo que asusta mucho, este carné por puntos del buen ciudadano, que si llevas a cabo determinadas conductas, todo bien, pero si no, te ralentizo el internet, te impido viajar, te encierro en casa. Ahora más o menos ya se puede hacer. Lo que pasa es que entre nosotros aún no se hace. Pero, pero está en la existencia de ese estilo. Hay muchas formas de probar su identidad. Pues, desde su voz, desde sus propios pasos, desde que tenga usted algún tipo de llave, documento, clave, contraseña, cosas pues, hay muchas formas de hecho, por ejemplo, muchas cuentas bancarias o así, lo que le piden es una clave, no le piden el DNI. Yo su DNI lo puedo tener fácilmente, usted el mío. ¿No cree que se prestaría más a la falsificación, este tipo de formas alternativas de identificarse? Yo creo que no. Yo a lo mejor su voz es más difícil de falsificar con DNI suyo, por ejemplo, o su propia cara, o sus gestos, o determinadas cosas que usted solo sabe. ¿No? Porque le preguntan a veces cómo es el nombre de su suegra o una cosa. No son tonterías, pero hay cosas que no todo el mundo sabe. Sus amigos a lo mejor no saben el nombre, yo que sé, de su suegra. O el apellido de su suegra. Es decir, son cosas que no tienen por qué ser. Es decir, son cosas que usted solo sabe, o qué pasó en tal sitio, o le hago preguntas sobre Andorra. Yo digo, yo soy de Andorra, como usted. Digo yo me hace 2 preguntas y ya me descubre que no soy. Claro. ¿Qué? ¿Me explico? ¿No? Es fácil, eso es más difícil de falsificar. Yo a lo mejor le saco un pasaporte andorrano, ponga que soy capaz de comprarlo en un mercado negro, consigo un mercado. Soy andorrano como usted. Repito, en 2 o 3 preguntas ya descubrí que no soy. ¿Ah, que sí? Sí, probablemente. Si alguien que sepa un poco del país, pues probablemente. Claro, quedamos en tal calle, hay una panadería, una cafetería muy famosa que da unos churros muy tal. Eso lo sabe usted. Y todos los de Andorra, a lo mejor. Pero los que somos de fuera no sabemos dónde dan los churros o dónde dan, no que sé, cualquier otra cosa, ¿no? Que sea típica de allí o cualquier otra cosa de allí, ¿no? Ahí está la cuestión. Es decir, que hay cosas que no se pueden. Son difíciles, que no son difíciles en cambio, el documento es más fácil de falsificar. De hecho, mucha gente históricamente compraba pasaportes en el mercado negro, se emitían en las guerras mundiales, había mercados negros y sigue habiéndolos. Sigue habiendo, sí. Desde luego. Claro, ¿y esto cómo se relaciona? Porque ahora estoy atando un poco cabos. Me ha venido a la cabeza una ponencia que dio respecto a la educación, ¿no? Y de que pues, usted decía que el Estado hacía cara a la educación. Y claro, yo entiendo, o sea, lo que está comentando, pero me surge la duda, por ejemplo, en un profesional que trabaja pues, con bienes sensiblemente protegidos, con la salud, por ejemplo, no un médico. Un médico que a usted le tiene que operar o a mí, uno, ¿cómo sé yo si realmente esa persona es médico, si no hay forma alguna de identificarlo? Y 2, o sea, si no hay ningún ente o ningún organismo que certifique que esta persona realmente tiene los conocimientos para llevar a cabo esta operación, ¿cómo ligaría todo esto? Es muy fácil de responder. Primero, usted ya en este momento ya no sabe si su médico tiene el título o no. Lo sabe quién lo contrató. Usted no. O sea, usted tiene que fiarse de... Claro. No, usted no lo sabe. Es decir, usted sabe que el médico que lo atienda está en un hospital y el hospital que lo contrató pidió los papeles, pero usted no los vio probablemente. Se fía de que otros... Pero eso lo puede hacer una compañía de seguros privada. Simplemente usted, si quiere un médico de este estilo, va a una compañía de seguros que garantice que los médicos que tienes pues, tienen certificación. ¿No? Entonces, en ese aspecto,
Yo defiendo que el médico tiene que estar cualificado, obviamente, pero no lo haría exactamente obligatorio. Aún estaba leyendo hoy un médico aquí en Galicia que le faltaba 1 o 2 asignaturas para acabar la carrera y que llevaba 22 años ejerciendo como médico a la perfección sin ninguna queja. Claro. Sí, muchas veces no tenemos esta visión de... Fue condenado por ejercer sin que le faltaran 2 asignaturas. Y Vale. a lo mejor esas 2 asignaturas las sabía, pero a lo mejor por cualquier motivo, no estudió bien o lo que sea así, pues no las aprobó. Pero eso no lo hace necesariamente peor médico. ¿No? Eso es lo que Desde luego. ¿Sabe que no discute Thomas Szasz en ¿cómo se llama? La teología de la medicina? Tiene un libro que se llama así, explicando este tipo de cosas de médicos por el estilo. Antes normalmente el médico histórico no era un médico titulado, no necesariamente titulado, sino un médico que tenía ciertos conocimientos, pero que aprendía en el propio oficio. ¿No? Pues aprendía con un médico más mayor, le iba auxiliando y con el tiempo iba aprendiendo y iba sustituyendo. Muchos de ellos tenían formación formal, pero también tenían buena parte de su formación, digamos, no una formación estrictamente certificada. Que tuviera un papel y una cosa así por el estilo, ¿no? Entonces, usted tiene la forma. Primero, depende para qué lo quiera el médico. Depende para qué lo quiera. Si es una enfermedad grave, obviamente, pues va a querer un médico certificado de calidad. Entonces buscará un hospital certificado, una compañía de seguro certificado, o cuando vaya a un médico, pídele el título. Eso es normal. Pero a lo mejor, yo qué sé, pues para cualquier enfermedad menor, un hueso, un tendón que se le sale del sitio, cualquier cosa de este estilo, pues a lo mejor no quiere necesariamente un médico. Muchas veces, para enfermedades menores, muchas personas le preguntan al farmacéutico. Total. O al enfermero, sí. Al enfermero. Es decir, ¿qué es lo que no permite tampoco el sistema? Un sistema de modular, tampoco es, ¿no? Es decir, que hay muchas formas de practicar la medicina, pero parece que la medicina es como que tiene que estar certificada. La certificación, aparte de la calidad, lo que hace es una barrera de entrada. Y es causa, por ejemplo, que en España faltan muchos médicos. Lo hice por el tema del MIR, que, pues eso, hay unas plazas limitadas y demás. En Galicia, por ejemplo, cada año 800 chicos y chicas quieren estudiar medicina, solo dejan a estudiar 300. Y los otros 500 que pasen no serían buenos médicos también. Habría de todo, pero sí, muchos de ellos probablemente sí. En cualquier otra profesión. Igual, eso es. Si hay demanda de médicos, pues se abrirían más facultades o se ampliarían las que ya existen. Pero eso está restringido. Y está restringido por títulos de este estilo. Por ejemplo, el título de médico, por ejemplo, porque un médico americano no puede operar en España, tiene que hacer un examen, o un médico pues, latinoamericano, que pues, pueden ser tan buenos como los nuestros perfectamente, ¿no? ¿Por qué les ponen tantas trabas a la hora de convalidar? ¿Qué pasa? ¿Allí podían curar, aquí no? Pues si no tiene... si hay algo universal es el cuerpo humano. ¿No? Entonces, si valen para curar allá, valen para curar acá. ¿Y qué incentivo tiene el Estado dificultando el acceso a esta gente? El Estado ninguno, pero el Estado muchas veces está presionado por grupos y los médicos siempre fueron un grupo muy poderoso. En principio, como antes decíamos, desde el origen del estado del bienestar. Por ejemplo, Arthur Sheldon, cuando habla de la socialización de la medicina, de crear una medicina que era básicamente de mutuas y privada a una medicina estatal, es que los médicos estaban más cómodos, muchos médicos estaban más cómodos con el sistema estatal. A ver, usted es un médico joven de 20 y pocos años y normalmente tiene que tardar tiempo en hacerse con una clientela, porque tiene que probar primero que lo hace bien. Porque el sistema de certificación lo que dice, yo aprobé un examen y ya soy buen médico. En el sistema antiguo, no. Usted es médico, ahora demuestre con clientela, o demuestre con hechos que usted es buen médico. No porque lo ponga el papel, sino porque en su desempeño profesional lo hace bien. Y esa era la idea, ¿no? Claro, entonces tardaban. Claro, el sistema estatal, un médico recién graduado, un médico que empieza, ya le da una cartera de 300, 400 o 500 enfermos. Nada más llegar, sin tener que hacer nada más. No hay que cumplir los trámites de este estilo, no tiene que demostrar nada, simplemente cumplir los requisitos, ya le dan los enfermos. El sistema antiguo era más costoso y además que en el sistema antiguo mandaba el cliente, no mandaba el médico. Es decir, los médicos eran contratados a través de mutuas. O sea, los obreros se sindicaban, tenían una mutualidad, la mutualidad le pagaba al médico. Pero el obrero podía cambiar de mutua. Entonces el médico que era malo no tenía clientes, no tenía nada garantizado. Claro. ¿Qué? Tenía que competir.
Sí, 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 sí. En cambio, con la medicina estatal, pues usted tiene su título, aprobó su posición, sea bueno o malo, muchos son buenos, los médicos son muy buenos, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero claro, también lo puede haber malos y vagos, y eso tiene su cartera igual que los demás, y no hay formas, digamos, de sancionarlos con mecanismos de mercado, de hacerles ver que lo está haciendo mal. Sí, Pasa en eso todas es. las profesiones, en los profesores, en todos, en los jueces, cualquier profesión, tiene la mayor parte de su gente que trabaja bien, pero otra que no trabaja bien y no hay ninguna forma de hacerle entrar razón. Muchos médicos están contentos con este sistema y favorecieron la estatalización de la medicina en su momento. Claro, es que esto de no sufrir en tus propias carnes, que tú no seas un buen profesional, genera unos incentivos muy perversos. Y a veces los genera, claro que los genera, puede generarlos, ¿no? Yo quiero decir que trabaje mal, pero el incentivo es a tener, pues a trabajar en un sistema. Yo lo sé como profesor, supongo que la medicina es parecido. Yo cuantos más alumnos tengo a pedirme trabajos y cosas por el estilo, más trabajo tengo yo. O sea, cuanto mejor lo hago en un sistema que el salario es el mismo, cuanto supuestamente lo hago bien y tengo muchos alumnos y me vienen allí y tal, más trabajo para mí. Cuanto más desagradable soy, menos trabajo para mí. Es duro, pero a mí no me gusta nada eso. Pero es un sistema que me dice, cuanto más desagradable eres, pues menos gente te viene a hacer preguntas, consultas o cosas por el estilo, ¿no? Y supongo que los mecanismos de pago, que son así, al ser pagado en bloque, no independientemente de lo que tú hagas, pueden generar a veces incentivos de este estilo. O sea, que no tenga interés en tratarte mucho. Total. No creo que sea el caso. Repito que yo en la sanidad española tampoco tengo especial queja en el sentido de los médicos que sean mala gente. Pero sé que ese incentivo se puede dar porque lo veo a veces. No es que te traten con mala cara o te tratan de... ¿no? Cosas que, por ejemplo, en otros sistemas que tú pagas así, aunque sea por ganar el dinero, te tratan mejor. Sí, totalmente. Y aparte yo creo quieren que vuelvas. Quieren que vuelvas. Eso uno, y dos, creo que se puede dar también en determinados países que están cargados con muchas tareas administrativas que no son estrictamente de lo que ellos son buenos. Y en este sentido, usted ha hablado alguna vez de los hospitales Shetty de la India, del doctor Shetty, y creo que pues, es una alternativa muy, muy, muy interesante donde el profesional se dedica, pues, un cirujano, a lo que realmente es bueno, a operar, y los papeles y demás que los haga otro, ¿no? Hay también casos en Oklahoma, que leí hace poco, también de hospitales de este estilo. Pero la cuestión es, yo veo que la mayor parte de los bienes y servicios bajaron de precio, ¿no? La ropa bajó en los últimos 100 años espectacularmente de precio. El alimento bajó de precio. Estoy midiendo en términos de horas trabajadas. La ropa, los automóviles, la electrónica de consumo, la informática, toda la comunicación, todo eso bajó de precio. ¿Por qué los servicios públicos no bajan de precio de la misma forma e incrementan en calidad de la misma forma? ¿No? Porque no hay un sistema de competencia. Todas las innovaciones que se podrían aplicar al mercado, por ejemplo, en el ámbito educativo o en el ámbito de la sanidad, no se aplican simplemente porque es más lento de aplicar, o no hay un incentivo a aplicarlas, no hay un sistema de mejora, de competencia, de innovación que hay en este estilo. Yo siempre me gusta comparar la medicina, digamos, estatalizada, la medicina no estatalizada. La medicina estatalizada, pues la atención común, pues, la atención de enfermedades, de gripes, de todo tipo de enfermedades comunes, ¿no? Después hay una medicina que el Estado no cubre, que son los dentistas, que son los ópticos, ¿no? Que son las cirugías estéticas. ¿Por qué unas evolucionan velozmente, tienen otra forma, por ejemplo, tienen formas más modulares, ¿no? En cambio, los otros seguimos anclados en el viejo sistema de hospital o de cosas por el estilo, cuando podía establecer otro tipo de soluciones que no sé cuáles son, repito, porque es otra cosa que también no se deja evolucionar en formas de mercado. Cuando se intenta, como hacen los SETI, como hacen en Oklahoma, en otros sitios, se ve que se puede prestar el mismo servicio. A lo mejor en Oklahoma dicen que hacen prótesis por una 10ª parte del coste. ¿Ah, sí? Sí, porque son capaces de combinando, comprando aquí y tal, organizando muchas veces el propio sistema, porque consiguen obteniendo beneficio. Y que tienen pues, gente que le va de todas partes de Estados Unidos a operarse allí. De operaciones, repito, de prótesis, de caderas o cosas por y son capaces de cambiar mucho. ¿Por qué esas cosas no se pueden hacer aquí? ¿No? A lo mejor no tienen un gran hospital, tienen hospitales, repito, de corte más modular, más pequeño, más disperso, ¿no? O más especializado. Repito que no lo sé, yo no me dedico a esos temas. Pero lo que leo es que se puede hacer, como cualquier otro servicio, porque las demás cosas bajan de precio o mejoran los servicios y esto no. ¿Qué tiene de particular?
Sino que muchas veces el precio incrementa de esta serie de servicios prestados estatalmente, ¿no? No tiene por qué. Y dice, es que, por ejemplo, pero es que el médico SETI o el médico de Oklahoma gana dinero, igual gana como el médico de aquí. No es que el médico no se le pague. Es que con ese salario, en cambio, puede hacerse más productivo. ¿Por qué no se innovan cosas de ese estilo? Eso que es igual es la enfermedad, creo que le llaman, de Baumol, o no sé cómo, que son enfermedades que derivan de que el coste de los servicios se incrementa más. Pero ¿por qué se incrementa más? No tiene por qué ser así. La educación, por ejemplo, podría abatarse muchísimo y complementar la educación presencial con educación online, que es escalable y barata. ¿No? ¿Por qué no se puede hacer este tipo de cosas? ¿Por qué no se pueden colgar todos los tutoriales, libros en internet y colgarlos y leerlos y cosas por el estilo? Que eso es fácil y barato, porque la educación es cara. Y si no se puede complementar, pues con otra forma de atender la escuela. ¿Qué pasa? Que seguimos con esquemas decimonónicos. La escuela tiene que ser un edificio, el hospital tiene que ser un edificio, y no podemos ver que puede haber edificios como más funcionales, ¿no? Entonces, todas las academias de matemáticas tipo Kumon, el profesor hace falta y el médico hace falta, nadie está negando eso. Pero ¿por qué no organizarnos de otra forma? ¿No? Estos son futurismos utópicos, no estoy aquí. Pero ¿por qué no rediseñar todo eso? ¿No? Yo veo que, por ejemplo, hay sistemas de matemáticas, los sistemas de las academias de inglés. Usted puede ir a la hora que le dé la gana. Tiene derecho a una hora y va a ir a la hora que mejor le viene a usted y cuando mejor le conviene a usted. Los centros de matemáticas, para enseñar matemáticas tipo Kumon, ¿no? También va a usted a la hora que le da la gana. Pues cuando usted quiere aprender a tocar la guitarra o aprender a una cosa, pues va a la hora que pactan ustedes, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer así modular? ¿Por qué tiene que ser todo el mismo edificio, todos a la misma hora, todos estudiando lo mismo, todos al mismo ritmo? Cuando eso no es así. Ni en la vida. Claro, yo creo que, claro, tiene mucho que ver, ¿no? Pues con esta rigidez del currículo, de qué es lo que hay que estudiar, qué es lo que no hay que estudiar, cuántas horas dedicar, cuando en realidad no hay una fórmula exacta que te diga cuántas horas de lengua castellana, inglés, latín, matemáticas, si hay que tener determinada asignatura, determinada no. Yo creo que al final, dependiendo de las aptitudes de una persona, pues probablemente le vaya mejor un sistema u otro, ¿no? Claro, es que es un sistema, a ver, tiene cierto punto, a ver, tampoco repito, algunos objetivos los logra, pero por ejemplo, un señor conocido mío me decía, es que mi hijo sacó, yo que sé, un 10 en inglés y no, sacó un 10 en, sí, sacó un 10 en inglés y suspendió, me parece que fue matemáticas, o al revés, lo que fuera, ¿no? Tengo que poner una clase de matemáticas, decía él, porque suspendió matemáticas, ¿no? Tengo que poner una clase de inglés. Ese niño, esa niña aprobará matemáticas, pero es difícil ya, llegado a un nivel, que sea algún día un matemático de primaria. Yo lo sé por cosas que yo no sé hacer. Pues yo pasé un verano, no sé si lo conté alguna vez, pues haciendo dibujo, no aprendiendo dibujo, sino aprendiendo a aprobar un examen de dibujo. Yo dibujo muy mal. ¿Vale? No, y además suspendí después otra vez. Pero me aprobaron casi de calidad porque no soy capaz, simplemente no soy capaz de dibujar. Y no es porque, tenía bienes de capital, que mi futuro padre me compraba así cosas para dibujar y cosas por este sustancia. No, pero no es por eso, es que no soy capaz. Y así lo digo, igual que no soy capaz de tocar música ni de entenderla. Me gusta escucharla, pero no soy capaz de hacerla. Por mucho que me pongan, yo aprobaría un examen, pero nunca voy a dedicarme la vida en el dibujo ni a la música. Mi mente no ve esas cosas. En cambio, desde pequeño ya se sabía que estas cosas a las que me dedico, pues, lo hacía bastante bien, digamos, ¿no? Ya me lo decían los profesores. Y se veían las notas y yo entendía cuando explicaban el feudalismo, que ya lo entendía todo la primera, como me lo recordaron gente años después, ¿no? Pues tú ya lo veías, la polisinodia, el homenaje Eligio, ya lo veías, todos, no entendíamos nada, tú ya lo veías. Yo veía un esquema allí de poder feudal, lo veía allí tal, y yo lo veía en la cabeza. Y eso no me lo potenciaron. Ese verano, pues tendría que haber estado estudiando política, economía, una cosa que ya se me daba bien y no dibujando. Porque de hecho nunca más volví a coger un grafo, ni cogía una cosa por el estilo. Cuidado que yo me siento bastante identificado con esta historia porque tampoco... Pero que esto quiere decir, a muchas veces parece que no te interesa. No es que no me interese el dibujo, me gustaría saber dibujar, pero no soy capaz. Y no soy capaz, es que no intente, lo intenté mil veces, pero no soy capaz. Igual que no soy capaz de entender la música, los pentagramas, no soy capaz. Entonces, ¿qué le vas a hacer?
Bueno, pues sí, lo aprobaré, pero voy a ser músico. No, no voy a ser músico. Voy a ser un gran dibujante. No, no va a ser nunca un gran dibujante. Va a ser delineante o, no, no, diseñador. No, no va a ser. Cuanto antes lo sepa, mejor. ¿No? Pues sí. ¿Por qué no me potencian aquello que se me da bien? Que digamos, en lo que podría yo aportar algo a los demás. ¿No? Yo nunca voy a aportar nada con el dibujo a los demás. Totalmente, y aparte también genera muchas veces pues cierta frustración en el chaval que está estudiando y dice, joder, pues en vez de fijarse, ¿no?, pues en lo bueno que es en determinadas cosas, dice, joder, pero me han quedado, pues eso, dibujo y música, que encima yo al menos considero que gran parte de lo del dibujo, porque también tengo este problema y también suspendí, sí, es gran parte innato. Yo por mucho que practique tampoco lo voy a mejorar ni me voy a convertir yo en un tenía gran pintor. todas las herramientas que hay, todos los trastos que hay, esas cosas para dibujar. Ni así. En cambio, yo veía chicos que sin nada, Sí, lo hacían sí. y hacían unos dibujos preciosos. ¿Por qué? Porque su mente es visual, tiene una mente espacial. Yo es que no la tengo. ¿Qué lo voy a hacer? Yo salía así, ¿no? Pues salía Sí, así, yo soy ¿vale? igual. Pero mis profesores ya lo veían. ¿Por qué no me potenciaron aquella poca cosa que sé yo? ¿No? Más de perder tiempo de cosas que nunca voy a hacer nada y me quitan tiempo de cosas las que sí podría haber aportado algo a los demás, ¿no? Va que frustran, claro. Frustran además porque parece que unas asignaturas son más importantes que las otras, parece que unas asignaturas son la vara de medida de las demás y cosas por el estilo, ¿no? Ahí está, se prima mucho la ciencia sobre la verbalidad, por ejemplo. Los que tienen habilidad científica pues parece que son más listos que los que tienen, cuando no es para nada así. Eso es. Pero claro, eso lo veis ahora con cierta perspectiva, pero en ese momento para ti puede llegar a ser un drama, ¿no? De, ¡guau, qué tonto soy, que he suspendido, tal! Sí, claro que es un drama porque suspendías igual. Pues Muchas veces que estos sistemas de acceso a la universidad, por ejemplo, ponga un médico como que no se le dé bien la lengua latina o no se le dé bien el inglés, que no tiene por qué darse bien, ¿no? A lo mejor por esos puntitos que le baja la media, pues ya no entra en la carrera de medicina. claro. Siendo un médico mejor extraordinario, ¿no? Pues digo, cierta flexibilidad no está bien, todos estos sistemas tan burocráticos de notas, de reducirnos todos a un número, ¿no? Entreviste usted al médico futuro en vez de ponerlo por una nota. Entrevístelo a ver si el chico o la chica quieren ser médicos de verdad o tienen vocación o tienen sacrificios. Ese tipo de cosas. ¿No? Esa es la idea de todo esto. Pero el sistema educativo no está pensado para eso. Digo que se podría haber modulado mucho esto. Por ejemplo, si usted es buen matemático, pues puede dar clases, aparte de lo que tenga en la escuela, puedes tener academias de matemáticas, academias de idiomas o academias de muchas otras cosas, ¿no? Y eso se podría haber abaratado muchísimo con tutoriales o cosas por el estilo. Y eso no cambia el sistema. Seguimos siempre con la educación muy cara. La educación muy cara, tal como está diseñada ahora. Claro. Por supuesto. Pues si le parece, cerramos este bloque y pasamos a otro que me interesa mucho saber su opinión sobre el llamado derecho a decidir, movimientos independentistas y todo esto. A ver, yo sé que hay ciertos liberales, bueno, hay una discusión bastante clara, y ciertos liberales pues parten de la premisa, ¿no?, de que la única nación es la española, es poco menos que un ente indivisible al que, pues eso, todos nos tenemos que circunscribir. No sé qué opina usted de esto. Es que, primero, una confusión de nación y Estado, son cosas distintas. No es necesariamente lo mismo. La nación parece que es un ente así como cultural, nadie lo sabe definir tampoco, ¿no? Pero es que es un ente cultural, etéreo, con ciertos rasgos de idioma o de bailes o de gastronomía o de forma de ser o así, ¿no? Y parece que es algo como así. El Estado es algo más concreto, que son las personas concretas que le dominan, que le ponen unas reglas y una cosa por el estilo. Cuando se habla del derecho a decidir, no es el derecho de la nación. En su cabeza, usted pertenece a la nación que entiende pertinente. El problema es si usted puede, sea o no de la nación, autoorganizarse políticamente fuera del actual Estado. Esa es la cuestión, ¿no? Yo y mil como yo nos juntamos y montamos un terreno aparte como al lado de Andorra, ¿no? A todo el mundo le parece extrañísimo, pero en Cataluña está Andorra ahí. Sí, sí, sí. Y es más antiguo que España. Y todavía más específico, ¿no?, es el caso de Liechtenstein, que sí que recoge una suerte de derecho de secesión en su constitución. Dentro de sí mismo. ¿Qué pasa? Si usted ha metido derecho de secesión, se carga al Estado.
Porque la característica del Estado es que no hay derecho de libre asociación dentro de él. Porque desde el momento que usted puede marcharse del Estado, ya no es un Estado, es un club. Y el Estado no es un club, y eso es lo que explicaba muy bien Schumpeter. El Estado, la mayor parte de los científicos sociales no entiende que el Estado no es un club. Venía a decir algo así, ¿no? Es decir, que la mayor parte de los no entiende las ciencias sociales. En el sentido de que no es un club. Usted no puede marcharse, decir, mañana yo y Mil compramos un terreno, vamos allí, marchamos para allí, sin hacerle daño a nadie, un terreno que no es de nadie, y simplemente decidimos que en ese terreno nosotros determinamos y montamos. O sea, ¿dónde estaría el problema ahí? No hay ninguno, no hay nadie agredido, ¿no? Yo allí, en ese supuesto, no veo ningún problema. Sí que veo más problemática, por ejemplo, en el caso español, digamos, ¿no? Cataluña, Euskal Herria, Galicia. Claro, que unos determinados habitantes de unas determinadas regiones, incluso aunque exista una mayoría cualificada o cualificadísima, al final tú estás forzando, en el supuesto de que se celebrase un referéndum con todas las, eso, por todos los cauces democráticos y tal, a otras personas a irse de un estado o independizarse del que realmente no se quieren marchar. Esto sí que lo veo más problemático. No sé qué opinión le merece. Siempre cuando me admito al correlato. Cuando me metieron en la Unión Europea, yo no quería, pero me metieron igual. Y ahí nadie pensó en mis derechos de seguir como antes, ¿no? No. Sí, desde luego. Es así, admito la lógica, pero admítame la inversa también. Es decir, que solo vale para un lado y no vale para el otro. ¿No? Cuando usted está en un estado, le meten en mil cosas. Lo meten en la OTAN, le meten cosas, y lo mete a mucha gente que no quiere. Se aplica a la mayoría. Entonces, ese principio de mayoría también se podría aplicar al otro lado, ¿no? Porque estamos muchas veces llenos de ficciones o de cosas que no son muy objetivas, que no son como muy científicas, ¿no? La España es de todos los españoles. Vamos a ver, yo en Cataluña no tengo propiedad ninguna. Yo no tengo, me parece, no tengo propiedad ninguna, entonces yo no tengo nada que decidir en Cataluña. No es mío, no tengo nada allí. Y si tuviera una propiedad en eso, si se usa el concepto de propiedad, aquellos de los españoles, si existieran los españoles, yo podría vender mi parte, ¿no? Por ejemplo. Alquilarla o no, cosas por el estilo. Pero no es así, no es una propiedad, es algo así como etéreo, que es de todos, no. Pero se usa la metodología. Cataluña es de todos los españoles. A ver, yo allí, repito, no tengo propiedad física ninguna, y si fuera propiedad mía también podría venderle a un catalán mi parte si quiere. No. Estoy diciendo que se usa mal el concepto de propiedad aplicado a ese tipo de conceptos. Ahora, el problema que plantea usted es el correcto. Lo normal sería las secesiones, pero eso por cuestiones jurídicas, no porque tengan que ser así, se hacen por unidades administrativas previas, ¿no? O sea, o una región previa, pues de ahí vienen todas estas secesiones de países del este, es decir, que se basaban en unidades administrativas previas, pero lo normal sería que esa unidad administrativa previa pues decida. Después, una vez que decidió, por ejemplo, los que quieran permanecer en España o tipo de cosas, no normales, que se organicen políticamente, también piden una secesión de los territorios que quieren permanecer en España. Esa idea de Tabarnia, que parecía... No, es la idea que daría un libertario. Claro, pero tendrían que usar el mismo proceso, tendrían que organizarse políticamente, dentro del Parlamento de Cataluña pues montar una minoría y hacer una cosa por el estilo, y después que se votara su caso. Eso sería lo correcto. Y además sería lo civilizado. Yo veo, a ver, cuando una sociedad de socios de abogados, por ejemplo, pues se separan, pues se dan la mano, se separan y punto. ¿Dónde está el problema? O una pareja o un grupo de amigos, porque tiene que estar obligado allí a no sé qué, que no tal, y vetarlos y cosas por el estilo, ¿no? Yo coincido totalmente en esto. Lo que me surge más dudas es, claro, ¿cuál sería la unidad territorial mínima a la que se puede aplicar la secesión? Sería mi vivienda, mi comunidad de vecinos, mi barrio, mi municipio, mi provincia, mi comunidad autónoma. Teóricamente no hay ninguna, porque de hecho existen estados reconocidos, pues a lo mejor con 5 o 10.000 habitantes. Estoy hablando de, creo que hay unas islas en el Atlántico, no sé si se quitan neves. Sé que hay varios microestados insulares que son muy pequeñitos. Sí, Tuvalu también. Porque Andorra tiene 60.000 habitantes. Andorra es más pequeño, es como un pueblo gallego. 80 tiene ya 80.000. Pues es como una ciudad pequeña, muy pequeña, o como un barrio pequeño de Madrid.
Y nadie discute que tiene existencia, que funciona. ¿A ustedes qué les pasa allí? ¿No tienen pan en las panaderías? ¿No hay cerveza en los bares? Yo qué sé, tienen el wifi. Sí, hay de todo. Entonces, ¿cuál es el problema? Esa unidad administrativa pequeña no le surte a usted lo que necesita para su vida. Entonces, Sí, desde luego, sí. ¿cuál es la ventaja de vivir en algo más grande? Para usted, no para el gobernante ya sé que hay diferencias, pero para usted, paisano o ciudadano normal, ¿cuál es el problema? Para mí ninguna, más bien veo desventajas y la principal es que, claro, tú pierdes la traza de lo que acaba pasando con tu dinero. Claro, y usted seguramente al alcalde o al gobernador, o como, creo que es el primer ministro, además me gusta que tiene su obispo y tiene su... Sí, hay dos jefes de Estado, uno es el obispo de la Seu d'Urgell y otro es el presidente de la República Francesa, Macron. Y después tienen un primer ministro, o como le llaman. Pero claro, pero usted seguramente hasta lo conocen, lo ven por ahí por la calle, porque es una persona... Sí, tanto, sí. Claro, es como... Entonces, ahí está la cuestión. Usted lo ve y seguramente el señor sabe que lo ven y sabe que le pueden abordar o decirle cosas y él mismo ve lo que está pasando. Porque su gobierno se corresponde con lo que él ve. Mira, para que te hagas una idea, antes del COVID había un día de la semana, creo que a los miércoles, que el presidente, el cap de govern, que se llama aquí, sí, cedía una determinada franja horaria para que los ciudadanos fueran a hacerle consultas. Sí. Si no lo ven por la calle, es como un alcalde pequeño, le preguntan, le paran. Porque además el ámbito de su mando coincide con lo que él ve. Es decir, yo seguro que el presidente o el rey de España o el presidente de España nunca sabe dónde estoy yo, nunca lo vio. A mi barrio, mi zona nunca la vio, no sabe ni cómo es. En cambio, el presidente de Andorra seguro conoce Andorra. Sí, hombre, sí, seguro. Pero los ve y conoce gente de allí. Entonces, hay zonas de España que mi presidente nunca pisó. Ni sabe cómo son, ni sabe qué características tienen. Esa es la cuestión. Entonces, claro, es que además siempre lo digo, el principio de secesión, el principio de la libre asociación, ¿no? Es un principio básico en toda la vida y también debería ser en la política. Pero claro, entonces, lo que pasa es que si admites ese principio, acabas con la propia idea de Estado. La idea de Estado no es voluntaria. El Estado demuestra que está forzado a nuestra ley, quiera o no quiera. Aunque haga todo bien, aunque compre una isla y no se meta con nadie. No podría. Totalmente, sí. Es un ente que actualmente abarca muchísimos espacios de nuestra vida. Y uno de los espacios que abarca es otro tema que quería tocar con usted, que es el tema de las pensiones. Lo primero de todo, ¿qué es esto de la hucha de las pensiones que hablan los medios de comunicación? ¿Esto existe, no existe? ¿Se la cargó el PP? ¿Nunca existió? Yo creo que nunca existió como tal lucha. Al principio puede ser. En algún momento parte de los excedentes del sistema de la seguridad social se invertían. Se creó la llamada lucha de las pensiones. La lucha de las pensiones ya la inventó Roosevelt. Consistía en el Estado le da dinero a la hucha. ¿Vale? ¿Y la hucha qué hace con ese dinero? Compra deuda del tesoro. O sea, por un lado le da dinero a la hucha y la hucha le devuelve el dinero al Estado. Y le dan unos papeles. Y los intereses de la deuda se los pagan con más papeles de deuda. Más deuda. Claro. Es un sistema que inventó Roosevelt. En España al principio el sistema era algo era Estado le da dinero a la hucha compraba deuda pública de los Países Bajos, compraba deuda pública francesa, etc. al principio. Después la fue vendiendo y solo compraba deuda del Estado español. Cuando hablamos de que se vacía la hucha de las pensiones, lo que estamos haciendo es que se vende en el mercado secundario la deuda que tiene guardada el Fondo de las Pensiones. Esa deuda ya está emitida. Lo único que hace el Estado español es que ahora tiene que servirla, tiene que pagar intereses, porque antes no se pagaba intereses a sí mismo, ¿no? Pero como la sacó al mercado, tiene que pagar intereses. Esa es la única diferencia. Pero nunca existió, digamos, un dinero, algo que no existió nada diferente a emitir deuda pública nueva. De hecho, a todos los efectos, lo que estás emitiendo es deuda pública nueva. Pero ya lo podías haber hecho antes, sin necesidad de fondo ninguno. Si el fondo tuviera deuda de otros países, si el fondo tuviera, como otros países, tuviera activos inmobiliarios, tuviera oro, plata, joyas, o tuviera acciones de empresas, pues sí, así era una hucha, pero no es una hucha, es una hucha con deuda pública española. Si se fijan
en la crisis económica del 2007. El fondo de las pensiones, la lucha de las pensiones, solo podía tener activos AAA. A medida que la deuda pública española iba cayendo, se iban publicando decretos sucesivos que admitía A, BB, CC, ¿no? Ya cualquier bono basura era apto. Pero cambiaron la ley también de las pensiones para poder admitir títulos CC o BB o lo que llega a la deuda española. Entonces, realmente no es un fondo. Podría haberlo sido, y en un momento lo fue, pero no es un fondo. Simplemente es darse dinero a sí mismo. Es una especie de trampa. Y es lo que iba a comentar. Al final es cambiarse el dinero de manos y jugar a hacer un trilero consigo mismo, ¿no? Claro, pero Roosevelt cuando hizo eso lo hizo para dar una imagen de solvencia. Porque aparte, mira, tenemos esta cosa aquí que garantiza que en caso de que no haya dinero, que va a haber dinero para ellos, ¿no? No es para trilerismo, pero con la idea de reforzar el sistema, en el sentido de que mira que seguros somos que tenemos esto, para respaldar todo esto, ¿no? Cuando vengan mal dadas. Y no hay nada de eso, es un cuento. No, es una ficción. ¿Qué? Es una ficción, es una ficción. Sí. Igual que la ficción también de que hay una seguridad social aparte del resto. La seguridad social es el Estado español, punto. Todo en su conjunto. No hay una cosa contable distinta de los demás. Los beneficios de la seguridad social, cuando los subo, iban para el Estado en general. Ahora que hay pérdidas en el sistema, las cubre el resto del Estado. Le llaman préstamos que se hace. El Estado, la seguridad social, mira qué cosas más simpáticas hace. No, porque actualmente con las cotizaciones sociales, stricto sensu, no da para pagar las pensiones y se tira suplementariamente. Hace unos años que no. Pero el Estado le cubre el resto pues, con impuestos normales, con el IVA, con impuesto a la renta, pues le da dinero para cubrir el resto. Punto. Lo que falta. Pero eso sí le hace un préstamo. Un préstamo ficticio. Es lo mismo. Sí, o simplemente lo que van a hacer es pagos que van a hacer el Estado. A costo de la seguridad social lo va a hacer el Estado en general. Por ejemplo, las pensiones de viudedad, en vez de pagar con el sistema de tal, lo va a pagar. ¿Qué más da si va del mismo sitio? Pero la idea de creer que usted cuando... es la retórica del seguro. De hecho, lo ponen en el nombre. La idea de que es como algo solvente actuarialmente. ¿No? Que es algo que es financieramente sólido. Y no es así, simplemente usted vive de las pensiones que cobran a nuestros nietos, depende de cómo está el Estado español. Cuando el Estado griego quebró hace unos años, pues las pensiones sufrieron también. El Estado portugués, y da igual que fuera un sistema distinto. Si el Estado no tiene dinero, el pensionista no cobra. Si el Estado no tiene dinero, el pensionista cobra. Es así de simple. Y es que fíjate, o sea, incluso el nombre, ¿no? Seguridad social. Hombre, ¿quién va a estar en contra de algo que es seguro, aparentemente, y que además es social? Pero se puede producir la paradoja, y de hecho se produce, de que mileuristas le estén pagando la pensión a millonarios, ¿no? Millonarios no, desde luego una cosa que pasó el año pasado, que no se le dio mucho bombo, es que la pensión media de los jubilados el año pasado, no la pensión media general, sino la pensión media de los que se jubilaron el año pasado es superior al salario medio. Al salario medio, sí, lo leí, sí. Y eso no puede ser. Está muy bien, ojalá bien por el pensionista, pero no puede ser. No, porque no, claro, porque la solución es muy... la base. Es decir, hay 20 millones de personas en España que lo pagan todo. Que es ¿cómo se llama? La población activa. Son los 20 millones. Los 20 millones pagan las pensiones, pero también pagan la educación de los niños, pagan la sanidad, pagan todo. Hay clases activas y clases pasivas, digamos, las clases que producen y generan rentas para mantener el resto. Si cada vez son menos, digamos, esa población activa, porque se reduce la natalidad, o porque se disminuye, o por lo que sea, ¿no? O porque migra la gente, ¿no? Si disminuye la base activa, pero cada vez son más a cobrar más generosamente, o a cobrar más tiempo, eso hay un momento en que va cada vez más encima de los que están trabajando, y al final muchos se cansan y se marchan a otros países también. Por tanto, el fenómeno sigue así. Hay un momento, digamos, en que las prestaciones que se presten no pueden ser tan generosas, dada la base social que las mantiene. Con la gente que se marcha a otros países, pues como puede ser Andorra, que es a lo que me dedico, o otros países, es decir, ¿qué opina usted? Es decir, ¿cree que es algo legítimo, que está bien, lo ve criticable? Siempre fue el sistema europeo, si triunfó en su momento es por cosas como esta.
Si un gobernante cobraba demasiados tributos o era muy un abusón o trataba mal a su súbdito, la gente tenía dónde ir. Y eso era un freno, siempre fue un freno al poder despótico de los Estados europeos. Entonces, en ese aspecto no solo es bueno, sino que es necesario. Si no hubiera países o formas de escapar, aún sería peor para los que quedan aquí. Porque ahora hay un benchmark, hay un contraste. Es decir, no, usted me está hablando, mira que aquí es así, usted me está diciendo a mí, pero más, usted vive cerca de españoles que viven al lado y saben cómo es ahí. Claro, eso frena el poder del Estado aquí. Si no hubiera esto, no tendríamos a dónde ir, tendríamos que aguantar lo que nos pusieran encima. Totalmente. Sí, además, en Andorra, mira, justo el tramo máximo del IRPF es del 10% y el impuesto de sociedades también es un tipo fijo del 10%. Y le he escuchado decir en alguna ponencia, ¿no?, que en la época medieval, corríjame si me equivoco, si el monarca subía la tasa impositiva a más del 10%, pues había una revuelta, ¿no? Pero cuando hablo del 10% me refiero al 10% del PIB en general. No, vale. que no hubiera impuestos concretos como el quinto real o impuestos de otro estilo que sí que supieran esa tasa. Me refiero que en el global era el 10%. Sí, normalmente es el 10%. Está en la Biblia ya el diezmo. El diezmo, sí. Siempre es el impuesto que se considera más o menos normal. Por encima de ahí sí tendría que haber revueltas. Pasa que ahora hoy en día ya los mecanismos estatales son tan poderosos que ya impiden ese tipo de revueltas, porque ya antes nos dijeron que eso es bueno. Para eso aparte de hacer cosas buenas, el Estado escolar trata para decirnos que ser buenos súbditos y pagar impuestos es lo correcto. De hecho, si se fija, se quería imponer esto en el sistema educativo, la idea de la justicia fiscal. Unos diputados en uno de los últimos presupuestos, en una de las últimas leyes, y hablaron de poner en España en la educación este tipo de cosas. Que es la idea de justicia fiscal y porque es necesario este tipo de cosas. Pero ya explícitamente, no de forma transversal. A mí, claro, volviendo al tema de las pensiones, una de las cosas que me parece un problema de muy difícil solución es que, teniendo en cuenta que en un país como España, ¿no?, la tasa de participación ciudadana en las elecciones respecto al colectivo de los pensionistas es muy alta y que, claro, al final son los que quitan y ponen gobiernos, más o menos, ¿usted ve factible una reforma del sistema de pensiones en el corto medio plazo? No. Pero otra cosa, porque, repito, falta discusión del tema. Y además es una discusión que cuando se zanja fácilmente, que tú eres un tal, que no quieres que los pensionistas cobren. No, yo quiero que los pensionistas cobren. Eso es. Precisamente el problema que veo es que si el pensionista llega un momento que cobran tanto, que arruinan al Estado, los primeros que van a sufrir son los pensionistas. Y no aprendimos de Grecia, no aprendimos de Portugal. Es decir, fuimos muy generosos y nadie quiere que sus padres y sus abuelos tengan mala pensión. Yo no lo quiero. Me gusta que mi madre cobre su pensión y cobre bien. Es decir, no es eso que no quiere. Es decir, que pasa que si cobran mucho y desestructuran, descapitalizan al resto de la sociedad, y la sociedad entra en crisis o tiene una quiebra fiscal, el primero que van a sufrir son ellos. Y no vemos cómo recortaron las pensiones en Grecia, no vimos cómo recortaron las pensiones en Portugal, parece que no queremos verlo, que ese peligro existe, simplemente con que el Estado español se arruine y las pensiones no se pagan, punto. Pero ya lo vimos en Rusia, si se vio en Argentina, no hay nada garantizado, si el Estado quiebra el sistema de pensiones. Y parece que por ganar un poco más a corto plazo no tienes previsto que te puedes quedar con una pensión de miseria a medio plazo. El interés del pensionista debe ser cobrar la pensión. Y que el gobierno sea lo suficientemente solvente para que le pueda pagar su pensión los años que le quedan de vida, que sea una pensión correcta, decente, etcétera, pero que pueda pagarse, que no tenga que andar con estos sobresaltos como en otros países. Me parece que a veces no aprendemos de esto. Y además es muy difícil discutir de esto. Sí, hombre, es un tema muy impopular y que enseguida, ¿no?, pues te señalan, te tachan de insolidario y de tal y cual, ¿no? Es un tema que nadie gana. Es decir, que el político no tiene ningún interés en meterse en estos temas y el académico tampoco. A ver, un académico austriaco típico, por ejemplo, que se dedica a estudiar la bolsa o ganar dinero, pues saca rentabilidad de sus estudios, pues invierte, compra, vende, tal, cosas por el estilo. Pero un académico que se dedica a criticar al estado de bienestar, que se dedica a criticar, no gana nada, solo lleva palos. Porque tampoco es una cosa especialmente rentable. Nadie te da dinero
no vienen los fondos buitre a darte dinero para atacar estos sistemas ni para atacar estados del bienestar. Normalmente los académicos, aunque sean más o menos pocos, de esos temas se desentienden, no dan beneficio ninguno, solo llevas palos. Palos simbólicos, me refiero, pero solo llevas palos en el sentido que todo el mundo te critican y tampoco es que saques tú tampoco ningún tipo de rentabilidad, tú te dedicas a cosas rentables, pues estudias los mercados, estudias las bolsas, cosas de ese estilo, que eso sí que es más digamos, más lucrativo y más satisfactorio personalmente, y no está todo el día peleándote con la gente. Ahí está la cuestión. ¿No? Entonces, claro, por eso no hay investigaciones, ni se discute, ni se difunde este tipo de temas. Lo normal es dejarse llevar por la mayoría, que cobren más los pensionistas, que cobren más todo. Claro, no se estudian las consecuencias. Ese es el problema. Entonces, claro, si no se estudia en serio, al no haber tampoco hay estudios así profundos, rigurosos de las consecuencias de todo esto. Es decir, es un ámbito que está, digamos, mal estudiado. Aunque hay estudios buenos, no está todo lo bueno estudiado que están, por ejemplo, otros ámbitos de la economía austríaca, del liberalismo. En todos los estudios del dinero y así, siempre hay muchos voluntarios para hacerlos, ¿no? Para criticar el estado del bienestar no hay tantos voluntarios para hacerlo. Claro, ahí está la cuestión. Y mira, me gustaría ir ya cerrando los bloques, me quedan un par por tocar. Uno es respecto a la situación del mercado laboral, ¿no? Siempre se dice pues, que en España hay un problema de productividad en el mercado laboral. ¿Cómo cree usted que lo podríamos solucionar? Es decir, ¿qué hacemos para subir la productividad? La productividad tiene varias dimensiones. Una es derivada, por ejemplo, de la ausencia de capital físico, de infraestructuras físicas, máquinas, logística, etc. Eso es una. Se supone que si se mejora eso, buena parte de la productividad se mejora. Después, claro, la propia productividad del trabajador, en el sentido de su formación, no de la formación, que la formación es buena, sino de la formación que está adecuada al trabajo que tiene. ¿No? Y yo creo que a veces hay una mala asociación o una divergencia entre lo que la gente sabe o la gente está preparada y los trabajos que puede hacer, ¿no? Que no se adapta, digamos, la educación mucho al mercado laboral. Y a lo mejor no tiene por qué, pero no hay una asociación. Entonces, usted puede saber muchas cosas y ser una persona, yo que sé, especialista en la pintura persa, en el arte persa medieval. ¿Vale? Pues está muy bien, es una persona muy bien, es un estudio muy difícil, muy complicado, pero ahora eso incrementa mucho la productividad del país. Es muy demandado en los mercados. ¿No? Entonces, claro, es decir, sin quitarle el mérito a eso, repito que son cosas muy interesantes. ¿Qué? A mí me gustan mucho esas cosas, de hecho, pues ese ejemplo. Se adecua eso a la necesidad esa es la cuestión. Y después, claro, después también el espíritu de trabajo, pues una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta. Pero la visión española del trabajo es adversarial. Es decir, que el patrón me va a robar, el patrón me va a explotar, el patrón es tal, y al revés. El obrero me va a engañar, el obrero solo quiere estaquear, el obrero no quiere hacer nada. No. Es de confrontación. Entonces, claro, así es muy difícil una relación laboral correcta. Nadie va a trabajar, casi nadie va a trabajar contento, todos van allí pensando que el otro va a abusar de él. Entonces, ese espíritu creo que es bueno. Y el espíritu de trabajo es una cosa que se pierde, que otras generaciones pierden. Yo, cuando hablo de capitalismo, ahorro y trabajo duro, yo el trabajo duro le doy tanta importancia como otro porque el trabajo duro es muy importante. Porque el trabajo es esa visión de hacer, no es hacer las cosas. La gente piensa que es trabajar en una cantera o pintar una cosa, sino es tu trabajo, pues todos esos trabajos son dignos, hacerlo bien. Bien. Seriamente, profesionalmente, entregarte a él, hacer las cosas y no marchar de allí hasta que todo bien acabado, ¿no? Y el espíritu, ese espíritu, no de ir allí unas horas, sino de producir, ese espíritu de ser probo, de ser puntual, de ser diligente, de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que esas cosas se pierden en buena medida. Es una cosa que muchos países, en cambio, se fijan en otros países y ese espíritu lo hay. ¿Y cómo cambiamos este clima de trabajo de el patrón me está explotando, el obrero me quiere engañar? ¿Qué podemos hacer? Es un cambio de ideas y lo estamos haciendo. Lo que pasa es que también yo no soy una persona, ya mañana lo quiero, mañana ya todo cambiando. Esto va a tardar generaciones en cambiar. Cuidado que se cambió bastante, no es bueno, pero aquella picaresca que había antiguamente, yo no la veo tanto, por ejemplo, en España. ¿No? Yo veo la gente sigue habiendo pícaros, pero no al mismo nivel que había antes, yo creo, en ese aspecto. Pero es un proceso lento.
es un proceso civilizatorio y cuidado, que se puede revertir. Lo que estamos haciendo ahora va en esta línea, por lo menos. A lo mejor no tenemos razón, pero discutirlo, por lo menos. Caray, tocar estos temas que nunca se toca. Parece que lo único que hay es trabajar menos, ¿no? Que lo único que hay que hacer es trabajar menos horas. No, espera. Y bajar la jornada laboral y ya está, ¿no? Y reducir la jornada laboral y ya está. Derechos y cosas. Espera. Hay que trabajar, hay que tener un espíritu de trabajo también más positivo, hay que ser más inteligente, hay que puntualidad, seriedad, esas cosas son. La puntualidad es vital. Imagínate que los aviones no fueran puntuales. O ¿cuál sería el daño? Por ejemplo, para la logística o para el transporte, ¿no? Que llegue tarde un camión y tenga a lo mejor, ahora que va a haber un puente este fin de semana, por el Día de Reyes, tengan que esperar por llegar a una hora el camión 4 días la mercancía y para. ¿Me explico? Sí, total. Pero no se la recogen hasta el lunes. Ese tipo de cosas, simplemente a lo mejor por un retraso de media hora o 20 minutos, ya pierdes un montón de tiempo. Pues ese tipo de ideas es muy importante tenerlas. Los aviones, las maletas o los propios viajeros que pierden conexiones simplemente por falta de puntualidad de algún trabajador. Ese tipo de cosas son muy importantes. Y tenerlo en cuenta para todo, y ser diligentes y serios y hacer las cosas bien, ¿no? Desde luego, lo que pasa es que muchas veces creo que es muy difícil de explicar. Mira, la semana pasada, además era una noticia de su tierra, leía lo siguiente, el siguiente titular. Las dependientas de Inditex desconvocan la huelga al llegar a un preacuerdo con la empresa, 382 euros más al mes. Claro, esto de alguna manera no refuerza esa visión de, ves, el patrón es un explotador y fíjate lo productivo y lo positivo que es hacer una huelga, que he conseguido mi objetivo, ¿no? A corto plazo sí. A corto plazo subes el sueldo. A medio plazo no. A medio plazo descapitalizas la empresa. Porque, claro, ¿usted cree que pues, una empresa grande como Inditex o X, la que sea, es decir, este aumento salarial va pues, como contrapartida con un coste de disminución del capital de la empresa, ¿no? Totalmente. A medio plazo sí. Pasa que a corto plazo, para evitarte el problema, prefieres hacer el pago. Pero a medio plazo esa empresa lentamente va a ir decayendo. ¿Y quién lo va a pagar? Van a ser las trabajadoras, que ahora están tan felices, porque no van a encontrar otro que les pague igual. ¿Qué pasa? Eso no será ahora, será dentro de 10 años. Y no se asociará una cosa con la otra. A otra cosa, sí, a otra causa. Claro. Y lo pagarán y pues le echarán la culpa a la competencia china o cualquier cosa así que venga, ¿no? Pero sí, que en China lo hacen todo más barato y tal, y claro, nos hemos tenido que cerrar la persiana, ¿no? Sí, pero por desgracia parece que el éxito se consigue a través de la fuerza, en vez de a través de mejorar la productividad. ¿No? Y de ahí viene pero repito, es una cultura muy hispana. Eso no es... No tiene fácil solución, pero sí que se puede hacer, sí que se puede evitar, sí que se puede ir mejorando. Vale, y mira, le quería comentar también, en Andorra, bueno, no sé si sabrán, se ha producido un boom de personas pues, que se han asentado aquí, pues que claro, al final pues, vienen aquí a vivir, consumen los recursos de aquí, sanidad de aquí, carreteras de aquí, claro, y a nivel político se ha tomado la decisión de frenar, es decir, de prohibir la construcción bajo la premisa de prohibir o intentar evitar la especulación en el mercado inmobiliario. Que, bueno, yo no coincido con esta visión y la pregunta que le quería hacer es, ¿usted cree que es posible que un estado tan pequeño como Andorra haga frente al incremento de la demanda de vivienda, de sanidad, de carreteras, que no haya muchos atascos y todo esto? Supongo que podrá, como cualquier otro bien, a través del sistema de precios, ¿no? Empezarán a competir el sistema de precios o bien se construye de otra forma o se construye de otra forma y los servicios que usen esas personas pues se costarán de otra forma, claro. Pero tampoco, a ver si me explico, claro, no sé exactamente cómo es el sistema de seguridad social andorrano, creo que es distinto del nuestro, ¿no? Pero por ejemplo la sanidad o así, no sé si es un sistema de cajas o es un sistema de seguridad social universal, por lo que respecta a la sanidad, hay un copago en virtud del cual el ciudadano paga el 25% y el Estado el 75% del acto médico.
¿Y el extranjero está subvencionado en el sentido que hace lo mismo o tiene que pagar un seguro? El extranjero no residente, claro, no tiene cobertura. Bueno, tampoco da gran gasto, ¿no? Bueno, depende. Una lesión en pistas puede suponer bastante gasto. Bueno, pues tiene que poner... ¿Pero quién se la paga, usted o se la paga la Seguridad Social? A mí, es decir, los actos médicos de los residentes, de los que vivimos aquí, el 75% lo paga el Estado y yo el 25% hay seguros privados complementarios que te ofrecen una cobertura sanitaria total. O sea, usted está subvencionado por estar ahí, digamos. Está subvencionado el 75%. Si el 25% en teoría lo pones de tu bolsillo, pero puedes contratar un seguro que también te lo cubra. Claro, quiero decir que viene usted, llega allí y ya disfruta de los servicios de allí sin pagar nada. Digamos, solo paga su... No, si está residente. No, pero si está residente, es un sistema de reparto, digamos, un sistema que todo el mundo tiene. Claro, es un sistema, claro, es lo que explicaba Milton Friedman. Si no puede discriminar, es decir, que un inmigrante nuevo puede costarle dinero al gobierno de Andorra, claro. Y por eso hay, bueno, pues, como una revisión médica para evitar que entres pues, con una enfermedad infecciosa muy grave que le suponga una carga al Estado. Claro, pues está, pero puede hacer como cualquier otro tipo de cosas. Pero la cuestión es por qué quiere tanta gente a Andorra. A ver, yo creo que los factores son múltiples, ¿no? Pues la fiscalidad, la seguridad, porque es bonito, se vive bien, Sí, que convives al lado de dos gigantes con unas tasas impositivas muy altas. Es un sitio relativamente remoto, es decir, no es fácil llegar. Entonces, ahora hay aeropuerto cerca, pero solo con vuelo desde Madrid. Sí, te digo que no es pero sigue siendo un sitio que no es fácil. Sí. No es cómodo llegar, por lo menos mis experiencias no es cómodo llegar. Entonces, la cuestión es porque quiere tanta gente, será porque ofrece otras cosas. Lo normal sería que no ofreciéramos cosas parecidas. ¿No? Y así se evitaría todo ese tipo de problemas. Desde luego, sí. Y de hecho, puede atender como cualquier otra cosa. Yo además, es decir, voy más allá y yo parto de la premisa de que es bueno que exista un Estado como Andorra que puede invitar a la reflexión a los políticos de los países vecinos y decir, joder, que un Estado tan pequeño está trayendo mucho talento, voy a reflexionar y replantear mis políticas pues para intentar retener este talento. Pero creo que los tiros no van mucho por aquí. No, pero por eso son muy criticados países así. Pero la idea es esta, es la idea de imitación, la idea de que existe y es viable una instancia así. Y no, que repito, no le falta de nada en la mesa, ni le falta de nada en internet, ni nada. Entonces, ahí está la cuestión. Pone en cuestión muchas de las ventajas del gran Estado. Si es que las tiene. Además que, repito, opera como moderador fiscal. ¿Opera? Como modera fiscalmente a los demás. Sí, desde luego, sí. Si hubiera un Estado único europeo, sería una especie de China. No habría impuestos altos para todos. Totalmente, yo al final lo veo, ¿no? Como decir, si se parte de la premisa de el ser humano tiene derecho a la libre circulación pues de personas, tú eres libre de asentarte allá donde consideras que te traten mejor. Sí, claro, y además es una cosa buena. Es decir, que el éxito de Europa es haber estado siempre fragmentada políticamente. Ese es su éxito. No haber estado nunca unida políticamente. Y, de hecho, la Unión Europea, en perspectiva histórica, va a ser un fracaso. ¿Usted le augura un mal futuro a la Unión Europea? De estancamiento, sí. Va a ser una cosa... Algunas ventajas tiene, sobre todo en el ámbito económico, pero a nivel político unificarla va a ser un desastre. Ya lo está siendo, por ejemplo, en materia energética y en otras materias. Pero repito, no es innovador, es un país que es una cosa que está estancada, no nos damos cuenta, o no queremos ver, que nadie nos imita. Y no se quiere ver, parece que es un éxito así, estancado económicamente, con crisis desde que llegó el euro. No acabo de ver una política industrial penosa, con problemas de abastecimiento energético. Aquí iba a decir, en el 2020, después de todos los años, tenemos problemas en Europa. Entonces, ¿para qué vale eso? Hay que empezar a cuestionar un poco las cosas. Claro, al final, si eres un territorio muy dependiente energéticamente de un país que ahora está discutido con un vecino tuyo, ¿no? Como es pues, la situación con Rusia y Ucrania, pues está claro. El problema es que tú hiciste tu política,
y cita a los demás a imitar tu política, como hicieron los alemanes, y casi los obligaste a estar unificados, y no dejaste a los demás llevar a cabo políticas independientes. Si llevan políticas independientes, incluso tú, si tienes problemas, tienes quien te ayude. Pero si todos tienen tu sistema y a todos le va mal, tú no tienes quien te ayude. Precisamente por eso. Totalmente, totalmente. Pues si le parece, mira, pasamos ya al último bloque de las preguntas que le quería hacer, que es más relacionado con el mundo de la política. ¿Veremos a Miguel Ancho Bastos en política, en la lista de algún partido o no? Nunca. Puede ser de broma, o sea, de relleno, pero no, de político no. Porque usted ya tuvo alguna andadura, ¿no? A ver, tuve andadura, sí, no, a ver, yo milité políticamente. No tengo nada. Me gusta andar en la política porque se aprende mucho. Eso es de George Catlin, que un profesor de política, dice: si quieren aprender política, métase a algún partido. Métase, no que ande a mandar, métase y ve muchas cosas que no va a ver si está en la, digamos, como un público normal, digamos. No solo el mero hecho de estar por allí, se aprende un montón de cosas, cómo se hace una lista, cómo son los jefes, la democracia interna, este tipo de cosas, las ve, cómo se nombran la gente. Entonces, ese tipo de cosas se aprende mucho en política. Entonces, en ese aspecto sí que estuve andando por partidos. Me gusta andar eso, ¿no? Ahora, yo político no valgo para eso. ¿Eh? Bueno, habrá mucha gente que piense lo contrario, ¿eh? No, más es una tentación muy tentadora. Porque no valgo. Los chinos decían que para el arte principal del político es saber mentir sin ponerse colorado. Los clásicos chinos. Y es verdad. Yo no soy capaz de mentir. Alguna vez me di, así de joven, vi algún meeting o así a ver cómo era, y así, no un meeting de masas, un meeting pequeño. Sí. No fui capaz. Cuando defendía las políticas del partido en las que no creía, no fui capaz. ¿Pero porque se trababa, se sentía muy mal o...? Me trabo, no soy capaz. No puedo mirar a la gente diciéndole, yo que sé, que vamos a subir el salario mínimo, una cosa así por el estilo. No sería capaz. Yo, de hecho, una vez, yo creo que si tengo algo de credibilidad, me lo dijo una vez un estudiante: profesor, yo no estoy de acuerdo con usted, pero se ve que usted cree lo que dice. Eso me quedó muy grabado. Es decir, y efectivamente, yo si creo en una cosa, yo creo que toda la mente, todo el cuerpo, todo el gesto lo refuerza, ¿no? Si estoy diciendo algo que no creo, no soy capaz. No soy capaz, entonces no valdría. Pues tiene que salir ahí y defender ahí al gobierno, porque si no, no soy capaz. Entonces, no valgo para ese oficio. Vale, no. Entonces descartamos Miguel Ancho Bastos en la lista. Totalmente. No, una lista no, con una lista puedo estar. A veces me divierte. Una vez fui a una lista a un ayuntamiento, pero para ver también cómo era, de último, no pasaría. O sea, para ver cómo es el proceso. Yo soy profesor de política, mis cosas me gustan también, aparte de que me gusta ver cómo es, aparte de la visión así utópica o máster, me gusta ver cómo es la política normal, ¿no? Hombre, tiene que ser interesante, ¿no? Meterse en el barro y ver cómo funciona a nivel pragmático. No ser yo, que tampoco, pero ver cómo es, cómo se hace, cómo se organiza una campaña, cómo se hace allí, lo que son los argumentarios. Entonces me llama la atención. Una vez fui, pero no me arrepiento, obviamente, porque tampoco hice daño a nadie, pero quería ver cómo era. Pero no, político no. ¿Y qué piensa de lo que es el voto en sí, es decir, la participación política? ¿Crees que son herramientas útiles para lograr un cambio social o que son más bien una distracción o una ilusión? Como depende del alcance. Yo no soy contrario a la democracia. Lo que hay que debatir es cuánta democracia y sobre qué. ¿Me explico? Yo puedo decir, vamos a votar si la camiseta del señor Sansa tiene que ser negra o azul. Y hacemos un procedimiento. Y votamos, y su referéndum, su discusión, y sus censos y cosas por el estilo, y votamos. Y sale que tiene que ser azul. Y dirá, señor, ¿y usted quiénes son los demás para mandar en mi camiseta? ¿No? Desde luego, sí. Esa es la pregunta, ¿no? Si el procedimiento de votar la camiseta es correcto o no, si hubo deliberación y las dos bandos pudieron opinar, ¿no? Y si puede generar efectos lesivos en terceros, que yo ahora no voy a cambiar la camiseta. No, porque aún así, ¿cuál es el debate? El debate no es que usted no pueda defender su postura o que no tenga que argumentar o que no pueda montar un partido para defender las camisetas negras.
El problema es que si tenemos los demás derecho a votar sobre su camiseta. Puede ser una cosa absurda, pero en legislación sobre ropa hay bastante en el mundo. Hay disturbios sobre velos y cosas por el estilo. O sea, por hablar de un tema así cualquiera, ¿no? El debate es sobre qué podemos los demás opinar sobre usted. Eso es lo que hay que discutir. No la democracia no es mal sistema, pero tiene que tener unos límites. No puede votarse sobre todo. Vale. ¿No? Entiendo que lo plantea como, claro, sobre qué asuntos específicos, que entiendo que son mínimos, puede un colectivo vincular a un individuo que no está de acuerdo con lo que está aprobado, ¿no? Por ejemplo, hubo leyes democráticas con la ley de Jim Crow, Estados Unidos, prohíben el matrimonio interracial. Usted no puede tener una novia de otra raza, por ejemplo, ¿no? Tiene aquí quiénes son los demás para opinar sobre eso, ¿no? Es lo mismo. Pero es democrático, lo votó el Parlamento. Sí, lo votó el Parlamento, lo votaron un montón de parlamentos. Y eso no le da derecho. Entonces, el debate debe ser, ¿qué porcentaje de renta podemos quitarle a usted? Quiere decir, la renta es nuestra y le podemos quitar ¿cuánto? Pues vamos a ser buenos, solo le quitamos la mitad. Pero mañana, si nos da la gana, votamos y le quitamos el 80%. El debate es, ¿pueden quitarme la renta a los demás? ¿O hasta qué punto pueden quitar? ¿Hay algún tipo de límite moral, ético, así que diga, a partir de aquí no se puede votar? ¿No? Ese es el debate de la democracia. No tanto el mecanismo del voto. El mecanismo del voto es sobre qué se vota. Normalmente, por ejemplo, a veces, pues, en una reunión, una comisión de vecinos, pues votamos un ascensor, no lo votamos, hacemos una piscina, no, o sea, la lógica del voto, tal tiene cierta lógica, o decisiones de ese estilo, ¿no? Decisiones comunes. Ahora, el debate para mí fundamental es sobre qué se vota, no el sistema del voto, que no es mal sistema, o no es un mal sistema, necesariamente. Y ahí está la cuestión de la filosofía política y todo el debate político que estamos teniendo es sobre qué se vota. Sí, claro, que cuestiones son objeto, ¿no? de votación o pueden serlo, ¿no? Venga, última pregunta. Sí, dígame. Última pregunta, digo. Sí, perdona. Sí. Nada, era ya, básicamente quería cerrar el tema. Lo primero de todo, felicitándole por por la gran charla masterclass que acaba de dar aquí. Y igualmente, por el debate que tuvo con Monedero sobre la ley de hierro de las oligarquías, porque la verdad es que hizo una predicción que se ha cumplido al dedillo. Por lo tanto, no me queda nada más que agradecerle su tiempo y 100 años más para el profesor Bastos. Pero gracias a usted. Si fue buena conversación, fue gracias a usted también. Muchísimas gracias. Venga, hasta la próxima.